Muy buenas tardes, estimados docentes y mediadores. Les damos la más calurosa bienvenida a nuestro ciclo Tardes en la Universidad de los Niños EAFIT con esta sesión de cierre, nuestra sesión final, que va a tratar acerca de la mediación en los espacios de investigación activa en el aula. Este es un ciclo que diseñamos en el marco del programa Al fin en el aula de la Biblioteca Luis Ángel Arango en alianza con la Universidad de los Niños EAFIT con el ánimo de compartir estrategias pedagógicas dirigidas a formar niños y jóvenes como futuros investigadores mediante procesos activos de investigación. Muchas gracias a quienes nos han acompañado en este ciclo a lo largo del mes de octubre y este nuevo mes que inicia de noviembre. Cada martes, por supuesto, ustedes van a poder visualizar estos espacios que tuvimos en torno a conversaciones frente a actores, dinámicas y a posibilidades que nos ofrece la investigación con niños y jóvenes. Y hoy la intención es que vamos a tener unas conexiones distintas, unas conexiones de cierre, pero también para abrir nuevas posibilidades, para abrir nuevos escenarios que ustedes quieran vincular como una ventana hacia nuevas posibilidades luego de esta experiencia que hemos tenido gracias a la Universidad EAFIT. Para propiciar esta conversación, hemos invitado a la universidad teniendo en cuenta que esta ha trabajado desde el 2005 en la promoción de la apropiación social del conocimiento científico en niños, jóvenes y mediadores de diversos orígenes sociales, contribuyendo a su formación como sujetos activos, curiosos, que gozan con el conocimiento y que desarrollan el pensamiento crítico en ambientes de equidad y conciencia social. Por esto, agradecemos a la universidad y a nuestros invitados del día de hoy por aceptar esta invitación nuevamente y permitirnos descubrir la experiencia. El día de hoy contamos con Marjorie Yarce Vasco. Ella es psicóloga y magíster en psicopedagogía con experiencia en formación de mediadores y quien actualmente se desempeña como profesional de formación de formadores de la Universidad de los Niños EAFIT. Además, nos acompaña en esta conversación David Vázquez Muriel. Él es biólogo y estudiante de maestría en estudios de ciencia, tecnología y sociedad con experiencia en educación y comunicación de las ciencias. Actualmente Diego se desempeña como coordinador de experiencias y contenidos de la Universidad de los Niños. Diego, Marjorie, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Nos encanta tener esta oportunidad, como cada martes, que hemos logrado conectarnos. Y bueno, esperamos que esta tarde también sea un espacio de muchas experiencias, de muchas dinámicas, de interacción y participación por parte de nuestros mediadores y docentes para iniciar la conversación. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Marjorie, ¿me escuchas bien? Sí, David. Buenas Yo tardes también te para escucho todos y súper bien. todas. Gracias, Lorraine, por la invitación, por esta invitación que nos haces y por este camino recorrido que hoy vamos a cerrar, pero que como tú bien lo dices, es como cerrar, pero también tener una apertura a nuevas preguntas y a nuevos conocimientos. Entonces, bueno, David, te pediría porfa que comencemos exactamente a compartir nuestra pantalla. El tema que nos compete el día de hoy son, como bien Lorraine lo nombró, es la mediación. Y para eso, como hoy es nuestra última sesión, vamos a hacer un breve recorrido por los aspectos que hemos visto a lo largo de nuestro encuentro. Entonces, hay una serie de temas que hemos venido trabajando los martes en este mismo horario de 4 a 6 y que ustedes pueden tener dentro del grupo de Banco de la República. El primero de estos temas tiene que ver con el estudiante. Aquí lo que vimos fue cómo los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes tienen su propia forma de aprender, pero también son por naturaleza cuestionadores, son curiosos, hacen preguntas y en este rol, pues dentro del marco de la investigación, que es donde se están llevando a cabo esta serie de talleres, vemos cómo esas características son vitales para los procesos de aprendizaje y de investigación en el aula. Luego pasamos por el rol del docente. David y yo también estuvimos liderando ese espacio y en ese rol del docente vimos unas características básicas de la mediación. Hoy vamos a ver con profundidad las mismas y vamos a conocer algunas estrategias de mediación y observamos cuáles eran las diferencias entre la investigación formativa y la investigación académica. Luego, con Selena y Ana trabajamos las tipologías de preguntas y cuáles son ese tipo de preguntas que nos permite aprender a través de los asombros, de un saber interdisciplinario y más enfocados en la investigación.
Y el día de hoy, bueno, me falta una. El de Susana y el de Marcela fue cómo diseñar experiencias de aprendizaje, un aprendizaje divertido, cercano y retador. Esa fue la última charla o el último taller que tuvimos el martes pasado. Y el día de hoy, el objetivo que nos compete, David, ¿lo pasas por favor? El objetivo que nos compete es tener ciertas reflexiones, pero también adquirir estrategias en términos de la mediación en el marco del aprendizaje activo. Como ustedes saben, nosotros siempre hablamos de qué nos vamos a llevar el día de hoy, o sea, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra pretensión en este espacio o qué esperamos que sea un resultado de aprendizaje, si lo podemos poner en esos términos. Nosotros esperamos que ustedes se lleven dos cosas. La primera son unos referentes pedagógicos que vamos a ir dando a lo largo de la presentación y la segunda son estrategias para hacer una mediación efectiva. Entonces, como les nombraba, en un segundo encuentro nosotros hicimos como un recorrido rápido por mediación, pero sobre todo vimos estrategias que podrían dinamizar partes investigativas dentro de un grupo. Ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos específicamente en ese rol de mediación del maestro para el aprendizaje activo. Y para dar apertura a esto, bueno, quiero saludar a las personas que están conectadas y para dar apertura también quiero invitar a David a que nos traiga un reto que tiene para el día de hoy. Bueno, reitero pues mi saludo a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros y empecemos, Mario, te propongo como que venimos de actividades muy distintas, ¿cierto? Tú y yo venimos de reuniones, los docentes pueden venir de clase o de De reuniones en acuerdo. sus instituciones educativas, entonces creo que es importante que empecemos con una actividad que nos conecte con este espacio. Entonces, para eso, te voy a invitar a ti y a todas las personas a que hagamos la siguiente actividad. Vamos a tener 30 segundos. Y en esos 30 segundos vamos a escribir en el chat, o tú y yo podemos hacerlo en un papel, las personas pueden hacerlo en el Ok, chat, lo tienen ya a la mano. Van a tener ok, 30 segundos para escribir las palabras que se les ocurran que pertenezcan a una categoría. La categoría nosotros se las damos. Me ok. hice entender. Sí, nos vas a dar una palabra y con esa palabra nosotros vamos a escribir o sea, una categoría y nosotros vamos a escribir palabras asociadas a esa categoría. ¿Es así? Sí. ¿Cuánto tiempo Te voy, a dar tenemos? un, te voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Si yo te digo frutas, tenemos 30 segundos para escribir papaya, melón, Listo. piña, ¿cierto? Ok, Entonces de tenemos acuerdo. 30 segundos. Yo voy a poner aquí mi cronómetro en el celular para que también pite Ujú. y tengamos pues para super objetivo el tiempo, ¿cierto? Temporizador. Bien. 30 segundos le acabo de poner. ¿Estás lista? Sí, Queremos que las personas que se conectan con nosotros también. Y vamos con la yo ya primera tengo papel y bueno, categoría. tengo un marcador. Listo. 3, 2, 1. Empieza. Se me ocurren las más largas. Eh, Ay, ¿Ahora? tiempo. Listo. ¿Cierto que no vas a mirar la La forma de la escritura? caligrafía. No, Pues no, pero pues es que no está. sé si se ve muy bien, pero la mía está horrorosa, pues, pero no cuenta, no Listo. digamos que no cuenta, pero te voy a leer los que yo tengo acá. Tú me dices Ok, si los conoces o no. ok. Pito, ¿tú conoces qué es un pito? No. Un pito es un insecto que transmite una enfermedad que se llama Chagas, una enfermedad tropical. Pito. No, no sabía. Jirafa. Pero eran animales exóticos o qué. No, sino que yo les llevo a usted ventaja porque yo estudié biología. Definitivamente. A ver si en el chat tenemos aquí alguien que se haya, todavía no, listo. Si algo se animan y nos escriben en el chat. Tengo tortuga, jirafa, elefante, zancudo, Ninguno. mosca, ballena, beluga, camaleón y araña. ¿Y qué es beluga, David? Beluga es parecido en Buscando a Nemo 3 la película. Ahí muestran una beluga. Es un pez parecido a un delfín, y es cabezón, Ok. tiene aquí como un morrito. Bueno, no me he visto buscando a Nemo, pero después me la veo, prometido. Bueno, ¿a Bueno, usted cómo le fue? yo uno, dos, tres, puse como 15. León, bueno, le voy a mostrar para que vea que es cierto. Ah, Listo. listo.
No, yo confío en ti. León, perro, iguana, tigre, camello, gato. Ay, me acabo de dar cuenta que puse 2 veces tigre, murciélago, ratón, rata, conejo. Por eso dije que Listo. copié la más larga, murciélago. O sea, no se me podía ocurrir una más cortica. Bueno, pero tú tienes, Ok, digamos, más léxico que yo porque yo hice nomás 10, al menos ok. en fluidez. Listo, vamos con la segunda categoría. Ya saben, nos pueden escribir a través del chat aquí de Facebook o lo pueden hacer también en su escritorio con su papá. Segunda categoría y el tiempo comienza 3, 2, 1. Pero se pueden relacionados también. Sí, todo lo que usted crea que quepa ahí. Listo. Hasta personas, hasta roles. Ah, hágale, hágale. Listo. Ay, Eh, tiempo. No, me fue ya, malísimo. Sí. dice Bueno, 12. yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra vez me Ah, ganaste la bien. actividad. Estuvo bien, Puse. estuvo bien. Cuéntame Ok. las tuyas. Yo puse papel, cocedora, lapicero, computador, máquina de escribir, hojas, jefe, secretaria, marcador, impresora, escribir y digitar. Ah, bien. Yo puse escritorio, computador, resma, silla, reunión, lapicero, lápiz, borrador, cartuchera y grapa. Ok. Bueno, y le voy a subir la dificultad, ¿cierto? Ajá. Vamos a hacer la última categoría y esta categoría nos va a introducir en el taller de hoy, ¿cierto? Listo. Ya que estamos yendo por niveles. Es más, a esta le voy a poner 45 segundos para poder que nos dé tiempo de escribir de pronto más. Entonces, 45 segundos para la categoría que empieza en 3, 2, Espere, espere, 1. espere. Mediación. Mm, Todas las palabras que creas que pertenecen o que están relacionadas. no es definir, sino palabras relacionadas. Exacto. ¿Cierto? Escribir todas Sí, las palabras que yo relacione con mediación, pero no definir. exacto. Eh, Voy a decir lo mismo con distintas palabras. Mm, listo. Para quienes estamos llegando, estamos haciendo un juego. En este juego, como no se me están ocurriendo palabras, los voy a contextualizar. Estamos escribiendo todas las palabras en 30 segundos que se nos ocurran con mediación. Bueno, Listo. aquí sí nos vamos a tener un poquito porque esta es la categoría que ya nos entra en el contenido y en el tema que nos compete hoy. Ok. Entonces, yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras. ¿Tú cuántas pusiste? 6. 6, pero mira que yo contextualicé a las personas de qué estábamos haciendo, o sea que O sea, que deben te tener valen en por cuenta ese dos. Casi que tiempo. hiciste 12. Ah, sí, sí, porque era necesario en ese momento. Bueno, entonces yo puse puente. Ok. Yo ¿Tú también. también pusiste puente? Ah, bien. Sí. Bueno, bueno. Puse muchos verbos. Puse conciliar. No. Ahí pensé mucho en los mediadores de las instituciones educativas. No sé si es a Ajá. nivel nacional que normalmente hay estudiantes que son los mediadores Sí, en sí. casos de conflicto. Facilitar, favorecer, No. orientar, taller, constructivismo, intervención, promover y trabajo grupal. Yo sé, distintos a los tuyos, guía, rol, en medio de, en la mitad y acompañar. Esas fueron las que yo puse. Y ahora que las revisas, de que las personas nos escuchan, ¿cuáles agregarías? O que tú dirías, ve, ahora que las leo, me falta una súper importante. Por ejemplo, facilitar. Facilitar es una que yo creo que es importante porque creo que tiene que ver mucho con mediación, pero que en ese momento como que no me llegó, o sea, no la tuve tan clara en realidad. Muy buenas tardes a Marcela, que se acaba de conectar con nosotros, nos está saludando. Bienvenida, Marcela. Mario, yo creo que a mí me faltó una tan importante que estoy como que me pongo a llorar, y es escuchar. Como que
en otro espacio yo la hubiera dicho de primera, y no sé por qué no la dije, pero creo que debería ser la primera, escuchar. Ujú. David, no sé si a ti, pero a mí me acaba de salir la presentación. Exacto, ahí. De acuerdo, muchas gracias. Ok, David, ¿y qué crees tú? Pasémoslo a la siguiente diapositiva. ¿Qué crees tú que permite este juego? Yo tengo mi concepto de qué permite, pero para ti, ¿qué crees tú que permite este juego? Bueno, creo que lo hice explícito hace unos minutos cuando Ujú, dije, venimos de actividades muy distintas y ujú, necesitamos conectarnos en este espacio. Entonces, para de mí, acuerdo. esa es una y es, mira que las primeras palabras no tienen nada que ver con el tema de hoy, trabajo de oficina o animales, ¿cierto? Ujú, Pero sí, sí nos ponen en una tónica grupal, es decir, ustedes mentalmente o manualmente si lo hicieron, a nosotros también cognitivamente nos concentra. Entonces yo creo que ese primer objetivo es ponernos aquí en atención plena. Estamos en el lugar que estamos y con un objetivo común. ujú. Bueno, yo creo que un objetivo que también permite este juego es traer los saberes previos, ¿cierto? Porque yo, por ejemplo, podría tener, no sé, otra clase, otro espacio, y lo que yo podría hacer es cambiar esas palabras y llegar junto con este juego a un concepto del cual quiera conocer qué saben los estudiantes. Por ejemplo, esto me permitió ver que tú tienes como muchos conocimientos con respecto a esos conceptos que están asociados al proceso de mediación y yo lo pongo desde una forma y tú lo pones como lo nombraste desde los verbos. Entonces, me permite también recoger saberes previos. Creo que ese es otro objetivo. Es ponernos como en sintonía, focalizarnos, también recoger saberes previos. Ahora, otro objetivo que tú creas que permita este juego. Pues yo creo que en esa misma sintonía de recoger saberes previos está ciertas singularidades. Por ejemplo, Mm, si tú hubieras sido la que dirige el juego y tienes un grupo y yo entre animales no pongo perro, gato, sino que pongo beluga, ajá, picnogónidos, pantópodos, tú vas a decir, esta persona tiene otro acercamiento al mundo de los ok, animales. Entonces de creo que acuerdo. también permite decir, ve, hay una distinción, hay una diferencia en ciertas personas y eso puede enriquecer más adelante la sesión. Ok, ok. Bueno, quisiera recoger acá con este asunto que tiene que ver con la mediación. Nosotros ya veíamos que la mediación tiene que ver con facilitación, con la palabra que David nos dijo que tiene que ver con la escucha. Él dijo, ay, hay una palabra que se me olvidó y es la escucha, que tiene que ver con acompañar. También David mencionó algo que era la mediación generalmente se asocia como a procesos que tienen que ver con resolución de conflictos. Cuando nosotros escuchamos la palabra mediación o cuando hacemos búsquedas sobre mediación, generalmente este concepto se asocia a resolución de conflictos. En este caso, queremos nombrar que la mediación no es exclusivamente allí, sino que nosotros digamos que la ampliamos, la resolución de conflictos también está dentro de esto, la interacción humana debe estar el conflicto, pero también hace parte del proceso de aprendizaje, o sea, nosotros lo ampliamos de resolución de conflictos a cómo es mediar en el proceso de aprendizaje y para eso tenemos tres conceptos fundamentales, ¿cierto? Nosotros mediamos para guiar, para conectar y para promover. ¿Para guiar qué? Las actividades de los participantes. Por eso es vital que la persona que guíe sepa cuál es el objetivo y vamos a ver a lo largo del día de hoy la importancia que tiene también el diseño para llegar a esa, pues para tener una claridad en esa guía de actividades, tener un diseño claro y un objetivo claro. Entonces el mediador allí guía. ¿Qué más hace el mediador? El mediador conecta. ¿Qué conecta el mediador? Conecta esos contenidos de aprendizaje que ya están diseñados en una experiencia con la persona que está en situación de aprendizaje. Entonces ahí creo que ahí está como la imagen que tenemos David y yo del mediador como un puente. Es quien conecta ese contenido con la situación de aprendizaje. Y para esto lo que busca es promover. Ahora, ¿qué promueve? Promueve el interés por el conocimiento, la comprensión de los conceptos, la participación y las relaciones de cuidado. Esas relaciones de cuidado son vitales en el aprendizaje, ¿cierto? En el aprendizaje activo y en la mediación, porque vamos a ver a lo largo del día de hoy que esa mediación no tiene que ver solo con la cognición, sino que también allí es vital las relaciones y digamos los vínculos que se pueden tejer dentro de un grupo. Entonces Bueno, vamos yo a creo que ahí resumir. es importante enfatizar en eso último que dices, Sí, incluso es, pues como que la mediación no solamente es para la comprensión de conceptos, es una de tantos objetivos. sí. Y hay una que a mí me interesa mucho también hacerle énfasis y es las relaciones de cuidado, ¿cierto? Y es aprender a estar con las demás personas. En una actividad grupal,
no tendrá sentido si no hay una sensación de grupo y de el respeto y de que estoy con otras personas y todo lo que eso puede implicar. Entonces, también hay un aprendizaje en lo social, no solamente en lo cognitivo y en lo comunicativo, ¿cierto? Cuando hablamos de participación y también la motivación, ¿cierto? El interés, esa pasión que uno puede despertar en una actividad, una experiencia de aprendizaje. Me parece súper fundamental recalcar que la mediación pedagógica no tiene por objetivo único la comprensión de conceptos o el desarrollo cognitivo. Y creo también, David, que en este caso de las relaciones de cuidado, nosotros lo hablábamos ahora con Lorraine antes de comenzar, que salió de manera espontánea uno de los autores o de los referentes teóricos que tiene la Universidad de los Niños, pero que también sería importante traerlo y es Enrique Chaus, que es un psicólogo bogotano que ha trabajado también cómo crear un clima adecuado para el aprendizaje, ¿cierto? Y cómo establecer ese clima grupal donde se propendan las relaciones de cuidado. Creo que es un aspecto muy importante que las personas que quieran profundizarlo puedan enriquecerlos. David, ¿te parece si continuamos? Claro que sí. Ok, dentro de los objetivos que nosotros tenemos el día de hoy, nosotros les dijimos que nos vamos a llevar. Nos vamos a llevar dos cosas, los referentes sugeridos o los referentes teóricos y pedagógicos que ustedes puedan luego buscar. Ustedes saben que nosotros lo hemos nombrado en otras sesiones, tenemos distintos modos de aprender. Un modo de aprender tiene que ver con esta forma, ¿cierto? O sea, yo me conecto de manera sincrónica y los aprendizajes que obtengo ahí o lo que se detone en estas conversaciones luego va a ser algo de lo que yo pueda aplicar en mi práctica pedagógica, pero hay otras personas que somos más de referentes teóricos, como es mi caso. Entonces también hemos querido abrir este espacio para las personas que quieran indagar y que quieran buscar más contenidos. Les recuerdo a Chaus que ahora lo nombraba, pero en este caso les vamos a nombrar estos tres referentes. Uno de ellos hace parte de Catalejo, las revistas de la Universidad de los Niños, y allí hablamos de retos de la comunicación de la ciencia, donde ustedes van a ver un artículo hermoso para mí que se nombra lo difícil de hacer fáciles las cosas y van a hablar de distintas experiencias de mediación y otros dos referentes donde ustedes van a ver qué es mediar en entornos virtuales de aprendizaje y la importancia de tener una conceptualización pedagógica para esa mediación y algunas herramientas para mediación pedagógica, que es uno de los primeros referentes. Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es ver los objetivos de nuestra sesión del día de hoy, reconocer el concepto de mediación, que ya lo traíamos o lo veníamos trabajando desde la segunda sesión, pero que fuertemente le vamos a trabajar el día de hoy. Y habíamos hablado en nuestro objetivo como de dos momentos o dos espacios. Esos dos espacios tenían que ver con la mediación, pero también con el aprendizaje activo. Entonces, para hacer un recuento de qué es aprendizaje activo, nosotros hemos querido traer otra estrategia que esperamos les sirva y puedan replicar también con sus estudiantes, ¿cierto? Nosotros lo que intentamos acá también es que a la vez que nosotros vamos abordando un tema, ustedes también puedan tener ciertos referentes o ciertas ideas que les detonen nuevas construcciones para trabajar temáticas con sus estudiantes y que permitan efectivamente el aprendizaje activo. Entonces, el día de hoy trajimos este crucigrama. Para este crucigrama la dinámica va a ser muy sencilla. La idea es que leamos las definiciones y a partir de esas definiciones, los conceptos o las definiciones, David. Cuando yo busco horizontal, ¿esa clave es un concepto o es una definición? No, podemos decir que son palabras o conceptos, sí. Es un concepto para una definición. Exacto. O sea, digamos que hay lo que estamos viendo en las columnas de la derecha, donde dice horizontales y Sí, verticales, son rasgos de esas palabras, ¿cierto? Algo que ok. puede definirlas. Ya vamos en rasgos, bueno. Ok, entonces el ejercicio es muy simple. Seguramente ustedes han hecho antes crucigramas, entonces el ejercicio es muy simple. Voy a leer, ¿cierto? Ustedes ven que tienen unos números y que hay unas palabras que son horizontales y otras palabras que son verticales. Entonces la idea es que vamos a ir leyendo, ojalá de manera conjunta, si hay alguien que después de la lectura vea que, digamos, sabe cuál es el número 3, entonces puede escribir en el chat 3 y la palabra que corresponde al número 3 o 4 y la palabra que corresponde al número 4. Pero también como este es un recuento, entonces lo que vamos a hacer es ir rápidamente e ir contextualizando. Esta es otra forma de recoger aprendizajes. Entonces, el primero, que es horizontal, ¿cierto? Es
sujeto en el cual se centra el aprendizaje activo. Esa sería como la clave que tenemos o la definición para identificar. Y aquí es importante, mientras ustedes le van pensando, saber que dentro del aprendizaje activo tenemos dos roles fundamentales, que son el profesor o maestro y el estudiante. Entonces la pregunta sería aquí, dentro del aprendizaje activo, ¿cuál creen ustedes que es ese sujeto en el que se centra el aprendizaje? Un aprendizaje autónomo. ¿Cuál crees tú, David, que es entre el estudiante y el maestro o el profesor? No, definitivamente el estudiante, ¿cierto? Ya nos centramos es en sus procesos de aprendizaje y lo que lo hace diferente a otros sujetos. Aquí nos saluda María Margarita Rojas. Muy buenas tardes, ella se conecta desde Malambo. Ya no es la primera vez que está en las sesiones, ya nos viene acompañando de veces pasadas. Un Ella es una abrazo fiel caluroso hasta seguidora. Malambo. No, digamos que una interlocutora, porque es que Es seguidora divina, suena como sí. muy adepta. Ah, Y es verdad. Y es muy participativa, es muy participativa. María Margarita, bienvenida. Extrañamos que no habías llegado. Muy bienvenida. Y claramente ya nos dice estudiante, que la Ujú. palabra número uno en el crucigrama es estudiante. De acuerdo, Ya está de acuerdo conmigo. de acuerdo. Entonces la primera palabra sería estudiante. La segunda palabra, ¿cómo? Ya. La segunda palabra que es vertical es tipo de relación que se establece entre maestro y estudiante. Mientras ustedes intentan saber cuál es esa palabra, yo voy a irles nombrando cuáles son esos tipos de relaciones que pueden establecerse en un aula. Y diríamos que al igual que en este crucigrama, uno puede tener en el aula relaciones de tipo vertical, ¿cierto? Relaciones de tipo vertical, donde generalmente pues, el profesor está por encima del estudiante, o eso es lo que tradicionalmente conocíamos, y relaciones de tipo horizontal, donde el estudiante está frente al maestro y por ende el aprendizaje va en doble vía. Entonces no es el maestro el que le enseña solo al estudiante, sino que en las relaciones horizontales el profesor o el maestro también aprende a la vez de su estudiante, no solo en términos de contenido, sino sobre todo en términos de experiencia, en términos relacionales y en términos de su práctica pedagógica, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen ustedes que será ese tipo de relación que se establece en un aprendizaje activo? ¿Será una relación vertical, donde hay relaciones de poder, o será una relación horizontal, donde ambos podemos aprender? ¿Qué Vale, creen aprovecho para ustedes? saludar a Rosa Isabel Marín, que también nos saluda, nos dice muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Rosa, y esperamos que esta sesión. Pues yo creo que tal vez de quienes vienen de sesiones pasadas la tienen más clara y es Ajá. los roles estudiante y docente. Entonces, Ujú. siento que podemos decir aquí con calma y con tranquilidad que es una relación horizontal, ¿cierto? De acuerdo. ¿Por qué dirías tú que en el aprendizaje activo esa relación es horizontal? Yo creo que se debe también a que no es alguien que tiene el aprendizaje como es el maestro, sino que yo soy un guía que acompaño en el proceso de aprendizaje. Creo que está muy relacionado con el proceso de mediación y también creo, aquí voy a traer un tema más actual que tiene que ver con la alternancia, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que el Ministerio de Educación tiene unos lineamientos para la alternancia y dentro de esos lineamientos propenden por el aprendizaje autónomo. El aprendizaje activo es una de las formas más adecuadas para el aprendizaje autónomo. ¿Por qué? Porque está centrado en el estudiante y porque permite como una dialéctica entre el conocimiento del maestro y del estudiante, ¿cierto? Entonces yo diría que por eso es más horizontal. Bueno, Mira, nuestra por acá nos tercera clave, dicen que es dime, horizontal en aras de la igualdad de derechos ¿de y porque acuerdo? aprendemos los dos, docente y De estudiante, dice acuerdo. María Margarita. De Eh, acuerdo, María. Es cierto. Y aquí quisiera hacer como algo que se me viene a la mente que tiene que ver con la experiencia, ¿cierto? Porque uno no puede tener como una experiencia o un conocimiento sin que impacte en los seres humanos o sin que tenga una influencia. Impacte es una palabra que le aterra a David, entonces la voy a cambiar. Voy a decir sin que influya en la construcción de los seres humanos. Y aquí les voy a sugerir un autor también que no está dentro de los referentes, sino que acabo de hacer la conexión, que es La Rosa. La Rosa y como esa serie de sentidos que nos permiten saber cuándo hay un aprendizaje y cuándo hay una experiencia. Creo que es importante. Bueno, Vaya, no nuestra entendí. tercera, ¿Quién es la Rosa?
Jorge La Rosa es un autor, es un Ah, autor Jorge. que, sí, se llama Jorge. Jorge La Rosa es un autor que habla sobre la experiencia y sobre ciertos criterios que se deben tener para una experiencia. Uno de esos criterios es el que acabó de mencionar María Margarita, ¿cierto? Entonces es como dejar huella, es como tocar al otro, o sea, la experiencia transforma, la experiencia deja huella. Entonces, para las personas que les interese ahondar un poco más sobre ese tema, Jorge La Rosa es un autor que les puedo recomendar. Muchas Bueno, gracias. La rosa se escribe pegado, la rosa, con doble L. sí, 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 se escribe Ah, pegado. listo. Ok. Bueno, ya saben para las personas. Bueno, la Bueno, tercera es que yo casi no veo, pero la tercera es cualidad de aquello que promueve vínculos y conexiones entre las personas que hacen parte del grupo. Y creo que aquí viene un tema que ya David también había nombrado y que hoy fuertemente le vamos a hacer como ese énfasis y es crear esas relaciones grupales. Miren, el hecho de que nosotros vayamos a estar en la alternancia, que quiere decir que unos vamos a tener trabajo presencial, otros en casa, otros trabajo en casa y otros virtual, no quiere decir que tengamos que romper ese sentido de comunidad o ese sentido grupal. Entonces creo que hoy también lo que vamos a ver es parte de esas estrategias de mediación para lograr o para destacar ese sentido grupal y esa cohesión. Entonces el aprendizaje activo también permite eso, ¿cierto? Permite que se promuevan vínculos y conexiones entre las personas que hacen parte del grupo. Si nosotros tuviéramos que nombrar esa cualidad y teniendo en cuenta que esa palabra tiene 2, 4, 6, 8, 10 letras y sabemos que la sexta es L, ¿cuál creen ustedes que es esa palabra? Esa palabra que está relacionada con el vínculo. ¿Cuál creen ustedes que sería esa cualidad? yo creo que vínculo es una palabra muy conocida, pero esta crucigrama yo creo que es muy psicológica. Vínculo. ¿Te Bueno, parece que es una... no, vínculo es más, uno la usa en el día a día, pero esta que tenemos aquí tal vez no es como del habla No es una coloquial. listo. Bueno, les voy a ayudar pues en esta, pero en las próximas pues creo que sí es más fácil. La palabra es vinculante. O sea, el aprendizaje activo, nosotros buscamos que el aprendizaje activo no solo sea centrado en el estudiante, que promueva la autonomía del estudiante, no solo que sea horizontal, sino que también sea vinculante, que permita los vínculos con los otros, pero también con los intereses y las motivaciones del estudiante. Eso es muy importante. Cómo yo vinculo esos intereses y esas motivaciones a mi práctica pedagógica. ¿Esa te queda más clara, David? Sí, sí, sí. Sí, listo, Sara ok. dice que más pistas, por favor. Entonces, en la siguiente se la hacemos más difícil. Le vamos dando pistas. La 4 dice, cualidad de la persona o proceso que tiene en cuenta las emociones y pensamientos de quien aprende. Es decir, voy a tratar de Esa está reformularlo. más compleja. Es decir, cómo se le dice a alguien o a algo que tiene en cuenta las emociones del otro y su manera de aprender. Eh, termina en O. ¿Cómo A se ver, le dice? ¿qué pista daríamos aquí, Marjo? Podemos No, pero pensar, es que si yo doy una pista ahí mismo, pues yo digo una cosa y ahí mismo van a saber qué es. pero yo puedo decir una que tal vez sea más indirecta. Tiene que Ajá, ver, es un sinónimo de compasivo. ok. La mía sí es muy literal, o sea, mi pista es casi que la digo y ya todo el mundo sabe, eso es tal cosa, entonces no se vale. Ya la adivinaron. Susana Galvez dice Bien, empático. de Entonces, acuerdo. Susi, efectivamente, el hola. aprendizaje activo, uno de sus grandes rasgos es que es empático, Es que es porque, empático. porque precisamente piensa y se sitúa desde la subjetividad de Ujú, los y las estudiantes. Entonces, eso ok. es súper importante y es yo no parto de mis intereses, de mis problemas, de mis motivaciones, sino que siempre estoy pensando en ponerme en los zapatos de la otra persona. Eso era lo que yo iba a decir. Y yo digo, si digo ponerse en los zapatos del otro, pues todo el mundo sabe que es empático. Entonces, no soy muy buena dando pistas. Ok, David, ¿puedes leer la quinta? Sí, la quinta es vertical, dice tipo de relación que se no, perdón, cualidad de lo que incluye las experiencias, necesidades, gustos y realidades de quien aprende.
Yo creo que tiene que ver un poco con el anterior de empático, ¿cierto? Cuando soy empático, acá dice, María Margarita dice, pensé en empatía, pero no terminan O. Ah, bueno, porque tenía que decir cualidad, pero entonces estabas Ya. por donde era. Y yo creo que esta palabra número 5 es muy similar, es decir, cuando yo soy empático, eh, creo que las cosas son diferentes si las hago en un grupo a si las hago en otro. Yo no puedo pensar que hay una única solución pedagógica para todos los grupos de humanos posibles. Entonces yo creo que viene con tener en cuenta esto. O sea, esta también es difícil. Yo creo que pensamos este crucigrama como en nivel leyenda, nivel 10. No, pero sabes que yo te puedo dar una pista, ¿cierto? Y es que el aprendizaje activo, como su nombre lo dice, se aprende haciendo, ¿cierto? Se aprende a partir de las experiencias. Entonces creo que esa puede ser una de las pistas, ¿o no? Sí, para mí la palabra más clara aquí es realidades y la utilizamos mucho. Ya, Como ya. cuando decimos, ay, la realidad del estudiante, y eso tiene un objetivo. No, yo creo que sí la pensamos como, esta palabra no sé qué tan usada es. Pensaría que es como el mismo nivel de Ah, vinculante. ya entendí, ya entendí, ya sé. O sea, es cuando estaba pensando otra cosa, es cuando yo parto de la situación del otro para comprenderlo y construir. Esa es la palabra que tú me estás intentando nombrar. Ah, Exacto. ya la sé, que Entonces, empieza por qué. si yo soy empático, yo tengo en cuenta tu qué. Entonces tengo Ya, actividades de este tipo. A ver, ¿qué pista le damos? Sara, María pero Margarita, Susana. ya les ¿Cuál dimos decimos? muchas, empieza por C. Cuando yo voy a diseñar, por ejemplo, tengo en cuenta esa realidad, es un sinónimo como de realidad o de la situación Ay, que rodea. María Margarita la dijo, contextual, Ya, listo, de acuerdo, contextual. de acuerdo. O entonces, ser empático me lleva a tener Ujú, procesos y experiencias contextuales, y es decir, todo eso que rodea a los sujetos en situación de aprendizaje. ujú. Bueno, nos quedan las dos últimas. Ajá. ¿Alcanzas a leer la número 6 o la leo por ti? Sí, sí, el la 6 sí. Además está muy fácil y es el rol que cumple el maestro en el aprendizaje activo. Entonces recuerden que en el aprendizaje activo hablamos de dos sujetos, el estudiante y el maestro. Decíamos que en el aprendizaje activo el estudiante está en el centro del aprendizaje y en este caso, ¿cuál será el rol que cumple el maestro? Creo que ese es más sencillo porque de hecho es uno de los conceptos que vamos a trabajar hoy y el concepto que trabajamos en la sesión en las que estuvimos hace 2 sesiones juntos, entonces creo que más pistas para ese no hay. Yo le puedo dar una puente. Oh, pues facilitar, ok. Marjo, participa también Nana Aguirre. Muy buenas tardes, Nana. Ella también dijo contextos en su momento, sino que Muy bien. aparece como a destiempo, pero eh, Sí, qué bueno que nos acompañe Nana. contextual. Y también nos saluda Ana María Uribe. Muy buenas tardes, Anita, esperamos. bienvenida, bienvenida, Nana. Nana, escríbenos desde dónde te conectas para Ana conocerte un María nos poco más. dice, mediador. También, Mediador, sí, muy bien. Es mediador, listo. que nos falta la última, María que es la número Margarita 7, también. mediador. Bueno, esa fue donde yo me confundí ahora, y es la cualidad de aquello que se aprende a partir de la experiencia, que ahí fue donde me enredé y y yo dije, pero no me da, no me da. Y es aquello que se aprende haciendo, que se aprende a partir de la experiencia, pero es una cualidad. Creo que cuando nosotros hacemos estos descriptores y decimos cualidad es donde más difícil es la palabra, porque cuando decimos rol, o sea, cuando es una definición específica es como más sencillo. Eso es un aprendizaje del día de hoy para nosotros. Eso, pero en cualidad pensamos en adjetivos, ¿cierto? Que tenemos Sí. ante, pico, o Ujú. guay, textual. Entonces, por acá, 2, 4, 6. Nana dice que se conecta desde Neiva. Ay, qué chévere. Ahora con esto de la pandemia, Bienvenida, Nana. son planes que tendrán que esperar, conocer el resto del país. Bueno, ¿cuál creemos que es esa cualidad de aquello que se aprende a partir de la experiencia? Yo creo, David, que esta sí necesita más pistas. Eh, Competencia, dice Sara. Va a dar una pista. Se refiere mucho a la educación
O sea, educación y tiene este apellido. Y es la educación que pasa por el cuerpo, por los sentidos, que se vive. Con esa Ok, alguna persona ok, puede que ok. la coja. Ya. Muchas veces hablan de, Ya. ¿cómo es que es? Aprendizaje encarnado, cuando se refiere a que pasa por el cuerpo y los sentidos, muchas veces, pero en un sentido amplio se habla de vivencias o vivencial o Empieza por E. se las voy a soplar. Mario, ¿me deja soplarla? Sí, hágale. Pues experiencial. De ¿Cierto? acuerdo, de acuerdo. Entonces, Experiencial, Susana lo puso. lo puso listo. Se la valemos, Susana. Se la valemos. Entonces, para realizar un recuento, ¿cierto? Ana que se conectó, María Margarita, bueno, las personas que están conectadas, el día de hoy vamos a trabajar mediación, herramientas para mediación y aprendizaje activo. Ya vimos que es mediación a partir de un juego y ahora lo que estamos haciendo es un recuento de qué es aprendizaje activo y esta fue la estrategia que se nos ocurrió pues para que pudiéramos hacer más participativa esta construcción. También me gustaría preguntarte, David, ¿qué permite este ejercicio? O sea, ¿tú qué ventajas le ves a las personas que están conectadas con nosotros? ¿Qué ventajas les ven a trabajar de esta manera un concepto, ¿cierto? O sea, o hacer un recuento de conceptos a partir de esta manera. ¿Qué permite este tipo de ejercicios para ti, David? Creo que es importante destacar que es como semiabierto. ¿Qué quiere decir con semiabierto? Es decir, hay unas palabras que las que llegamos y eso no va a cambiar porque así lo diseñamos, ¿cierto? Ujú. En ese sentido, tiene cierta calidad de cerrado, pero también tiene cierta calidad de abierto porque es que no las dijimos de una, sino que estamos yendo progresivamente y eso le da ritmo, le da lentitud y un poco de reposo para ir dándole mayor énfasis a cada uno de los rasgos del aprendizaje activo. Entonces creo que nos da esa calidad de no darlo todo al principio en un listado, pudimos haber hecho una lista, ¿cierto? Unas Ujú. viñetas, pero creo que esto le permite dar un poco de lentitud y reposo y mayor reflexión. Ok. Entonces nos permite y promueve procesos reflexivos. Estoy de acuerdo. Ok. Bueno, si alguien tiene un comentario sobre qué le permite este ejercicio, sería interesante que nos lo compartiera. David, ¿puedes pasar de diapositiva, porfa? Ok. Entonces llegamos a las herramientas para la mediación. Nosotros estamos proponiendo este camino el día de hoy, que lo dividimos en 4 momentos. Para la mediación vamos a trabajar estrategias discursivas, participación de grupos, cómo usamos la voz y el cuerpo y dinámicas de grupo, ¿cierto? Entonces este va a ser el recorrido que realicemos el día de hoy y vamos a comenzar con el tema de estrategias discursivas. Para esto nosotros le pedimos a algunos docentes que nos compartieran, ¿cierto? A lo largo de cada uno de estos puntos vamos a ver que uno o dos docentes nos compartieron como sus comentarios con respecto a cómo utilizaban esas estrategias discursivas o cómo utilizaban la participación del grupo en sus estrategias. Entonces vamos a comenzar con estrategias discursivas. Y para esto vamos a escuchar una profe, si lo puedes pasar, David, a quien le hicimos esta pregunta. Le preguntamos a Lina si ella organiza lo que va a decir antes de clase y si lo organiza, cómo lo organiza. Entonces vamos a escuchar estos 2 momentos a Lina para que nos pongamos en contexto con respecto a su experiencia. Bueno, mi nombre es Lina Marcela Vázquez, docente de tecnología informática. Frente a la pregunta de qué planeo cuando quiero impartir un contenido, qué planeo decir a mis estudiantes cuando llevo un contenido a sus clases, realmente no se planea lo que se dice. Yo a nivel personal planeo es qué debo de impartirles en contenidos, cuánto va a durar ese tiempo, a quién va dirigido esos contenidos. A partir de ahí defino como todo ese proceso de desarrollo de mi clase o de impartición de contenidos que le llamamos clase, entre el inicio, desarrollo, evaluación y retroalimentación. ¿Qué sí hago? Y es tener en cuenta la edad, el contexto, a dónde pertenecen mis estudiantes, qué les gusta, qué no les gusta, cómo lo aprenden mejor, cómo lo asimilan mejor. Eso sí lo planeo para poder que pueda llevar el objetivo del desarrollo de contenidos, que son muchos, retener en el tiempo, aplicabilidad en su entorno y que signifique
a través del aprendizaje. Generalmente a veces ese plan no se cumple. ¿Qué pasa en ese momento? Viene el arte de la improvisación. En ese arte de la improvisación, de acuerdo a lo que se va desarrollando en ese momento, en ese instante, surgen los negocios o los acuerdos de las dos partes para que ellos propongan también la forma como les gustaría que desarrolláramos las clases o ese contenido. Es esa forma y de muchas se pueden atraer. Bueno, esa es mi respuesta a esa gran pregunta. Marjorie, ¿por qué crees que es importante en una actividad como esta incluir voces pregrabadas, por ejemplo, de docentes? Pues yo creo que es también por incluir al otro, ¿cierto? Pues por muchas razones. Una creo que es porque el estímulo no solo somos nosotros. Cuando hablo de estímulo es como eh, que nosotros podemos ser repetitivos, Marjorie algo lo interrumpe yo. Entonces siento que es una forma de incluir la voz de los profesores y también como de cambiar en términos atencionales, porque es otra voz, es otra persona, es otra forma como de conectarnos otra vez con las temáticas. Entonces para mí es como un salto, ¿cierto? Como que venimos en un ritmo y esta profe Lina nos trae otro ritmo distinto y luego volvemos otra vez a nuestro ritmo. Entonces creo que también ahí está el diseño de actividades que permite los ritmos y las voces. En este caso, la voz de Lina. Quería recalcarlo porque incluir otra voz en sí mismo es una estrategia discursiva. Ok. Y digamos que es esa polifonía y es como yo inserto, incorporo otro ángulo desde el cual se pueden ver las cosas. Tal vez si tú y yo hubiéramos respondido esta pregunta, hubiéramos dicho otras cosas De acuerdo. y le restaba diversidad a esta experiencia. Entonces, traer otras voces hace que esto sea realmente más similar a un taller y menos a una charla, digamos, prefijada de algún modo. Nos da cierta ritmo, como tú dices. Ujú. Pensemos lo que ella acaba de decir y en pantalla tenemos una definición, estrategias discursivas. Dice, mecanismos y procedimientos lingüísticos y extralingüísticos que de modo intencional emplea un enunciador para incrementar la efectividad de la interacción comunicativa. Mario, esta definición, digamos que viene como del ámbito de la comunicación, de la retórica, y si tú la ves aquí, la pregunta que yo te haría para que conversáramos sobre lo que nos dijo Lina es, ¿qué entiendes por estrategia discursiva? Mm, bueno, por discurso entiendo como, pues para mí discurso como que se asocia inmediatamente a un lenguaje ya estructurado. O sea, como si mi discurso implicara que yo debo organizar, ¿sí me entiendes? Que no es una cosa espontánea, sino que yo organizo un discurso, o me suena como cuando uno da un discurso que implica una planeación. Y una estrategia es como una herramienta que yo utilizaría para organizar eso que voy a decir. Así lo entendería yo. Bien, entonces mira que hay unos rasgos, esos que tú mencionas es efectivamente lo que es una estrategia discursiva y quisiera destacar dos cosas. Una, que no necesariamente es con palabras. Hay discursos que son con imágenes, hay discursos que Ok. son con videos. Entonces, un discurso puede tener diferentes modalidades. Y otro es que es intencional. O sea, yo no puedo hablar de estrategia si no hay conciencia e intención. Ya, entonces puede que hayamos traído el video de otra docente porque sí, cierto, como que dijimos, ay, tan bacano. Si eso hubiese sido así, hubiéramos hecho, digamos, un procedimiento discursivo, pero no sería una estrategia, porque en nuestro caso tenemos un objetivo claro del por qué incluirlo, Ok. ¿cierto? Entonces, cuando Entonces, yo sé el por qué es una estrategia y cuando llega de manera espontánea no es una estrategia. no es, exacto, la condición para que sea algo sea estratégico es que haya una concepción intencional de la acción. Ah, ok, ya. Tiene una intención. Exacto. Listo, ok. Entonces, David, ahora ¿y por sí, qué no hemos, yo sé que este es un tema en el que tú eres un teso, ¿por qué tú no nos ejemplificas un poco cómo se logran estas estrategias discursivas en el aula? claro que sí, hablemos un poco de lo que dijo Lina con base en Mm, esta, si logro pasar la diapositiva.
Lina decía, ella no organiza o ella no piensa en las palabras, digamos, literales que ella va a decir, es decir, ella, yo creo que casi ningún docente piensa Ay, como yo en sí un ensayo, libreto, así. yo ensayo. Lo que posiblemente voy a decir, me lo digo a mí misma, pero yo hablo mucho sola, entonces me lo digo a mí misma y luego me parece que sale más fluido cuando lo estoy conversando. Obviamente no es una cosa así rígida, pero yo sí ensayo qué palabras utilizaría. O sea que tú no te generas, digamos, un libreto, sino más bien como una especie de guión. Es decir, tú Sí, no tienes unas palabras para memorizar, sino que no, lo que repasas es como una organización, una de acuerdo. estructura y Ajá. de pronto palabras clave por lo que te acabé de escuchar. Exactamente, sí. De hecho, cuando, por ejemplo, para estos eventos, yo siempre tengo palabras claves que me permiten saber por dónde estoy haciendo el recorrido. Siempre hago Por eso. ejemplo, mira que cuando Lina nos decía su respuesta, ella también aclaraba cosas muy claves para ella. Y ella decía, yo no pienso tanto en las palabras, en el cómo, sino en los momentos de la clase. Ella decía el contenido, entonces aquí vemos los conceptos claves, secundarios. Ella hablaba del objetivo, ¿cierto? Pero Del también hablaba tiempo, de de los a quién me voy a momentos. dirigir, ¿cierto? Sí. De a dónde pertenecen, qué les gusta, qué no les gusta. Y esto es súper claro. Yo creo que, y aquí lo podemos empezar a introducir, es que una buena mediación parte de un buen diseño. Ok. Voy a repetir, una buena mediación requiere un buen diseño. Entonces, si yo en mi diseño lo que hice fue, no sé, voy a empezar a hablar de la célula. Y mi diseño es que yo llego y abro la página, el libro en la página tal, y hablo de la célula inmediatamente, de sus partes, de sus organelos. Entonces, desde el diseño mismo, no estoy teniendo en cuenta el aprendizaje activo, ¿cierto? Porque entonces no estoy siendo ni experiencial, ni empático, ni contextual. Entonces, ahí digamos que por muy buen mediador que yo sea, si yo dije, voy a empezar con el libro, ya estoy, digamos, eh, de alguna manera violentando ese proceso progresivo, empático y conectado que supone el aprendizaje activo. Entonces, a Ok. mí me parece súper interesante lo que dice Lina y es que ella casi no piensa en lo lingüístico, sino que ella tiene en su cabeza como los momentos y esos momentos son las que orientan su acción, Ujú. ¿cierto? Pero a lo último dice algo súper importante. Tú recuerdas como cuando ella dice, pero no siempre todo sale como se planea. Sí, ella dice algo así como, no todo se, pues no todo sale como se cumple y ahí está, y ahí empieza el arte de improvisar, creo que así lo nombró. Y así y ahí empieza el arte de improvisar. Yo quisiera que en el chat nos contaran ustedes qué hacen cuando las cosas se salen de su carril. Uno piensa todo tan bonito, uno dice de 5 a 5 y cuarto hago esto, de 5 y cuarto a 5 y 20 esto. ¿Qué hacen? ¿Cierto? Y eso es otra de las características de la mediación y es que implica incertidumbre. ¿Cierto? Porque como decía Marjorie, todo grupo humano tiene conflictos, todo grupo humano tiene incertidumbre, ¿cierto? O sea, ahí Ujú. no hay de otro. Entonces, listo, Lina nos habla de esos momentos. Yo quisiera que tocáramos hoy lo lingüístico, porque más adelante vamos a hablar de la voz, del cuerpo, Sí. rápidamente, vamos a, como a tocar varios temas, pero en particular lo lingüístico es muy importante y pasa, esto pasa de manera espontánea, tal vez no tan estratégica a veces, o hay veces se incorpora, ¿cierto? Al principio era muy pensado, yo cuando empecé mi primer año de docencia, entonces yo ya tenía claro qué ejemplos usar, como más o menos las palabras claves o el chiste que voy a decir para poder que me conecte, como que uno ya pensaba esas cosas, pero ya después, a los 5 años, 10 años de docencia, yo ya tengo incorporadas esas estrategias de una manera que se vuelve una intuición educada, ¿cierto? Que no es una intuición como grosera a partir del desconocimiento, sino que ya es la experiencia y ese conocimiento que se va adquiriendo, que muchas veces ni siquiera es explícito. Entonces, se va volviendo parte de mí como sujeto docente. ¿A ti te ha pasado, Marjorie, que tal vez hay veces que ya incorporaste cosas estratégicas, pero que ya no tienes que ser tan consciente de ellas, sino que ya las dominas? Sí, pero yo trato mucho de, que es algo que vamos a ver al final, yo trato mucho de volver a pensar sobre lo que estoy haciendo. Entonces trato como de, no sé si la palabra adecuada es automático, pero esas cosas que ya se vuelven en mí como naturales, yo trato también como de ser muy consciente que las estoy haciendo, porque a veces como que en mí, en mi caso se vuelven
automáticas. Entonces intento como reflexionar mucho sobre lo que estoy haciendo, cómo estoy hablando, pues como de los discursos que estoy utilizando y de la forma que estoy hablando, o de esos recursos de los que tú nombras. Interrumpo aquí para decir que Marcela nos responde ella qué hace cuando pasan estas cosas inciertas. Ya dice, a pesar de la planeación siempre ocurren muchas cosas. El ritmo del grupo influye mucho. Si ya se conocen las personas que están allí, es importante tener esto en cuenta. De lo contrario, tener la disposición a adaptarse siempre en tiempo real. ¿Cierto? Que miren que en el caso de Lina, ella decía, yo hago acuerdos con el grupo, ¿cierto? Digo, ¿cómo quieren que Sí. sea la clase? Si eso se descarriló, ¿qué rumbo podemos tomar juntos? Entonces ahí es súper importante que ella no toma es una relación horizontal porque miren que ella hace acuerdos con el grupo, ella no impone su decisión sobre el grupo. Ujú. Ahora, mientras que ustedes nos siguen contando qué pasa cuando se improvisa y todos los comentarios que les nazca, volvamos aquí. Estas cosas que están en pantalla son eh, estrategias discursivas que a veces son de manera, se han vuelto automáticas, otras veces es curioso, uno podría grabarse una clase, se mete el celular, una grabadorcita de periodista, y luego mirar uno qué tanto las usa y en qué momento. Y o sea, de pronto sea sorpresa, ¿cierto? Como tú dices, muchas veces es muy importante desautomatizar y volver a evaluar las cosas. ¿Por qué las traemos acá? Precisamente porque nos hemos topado con casos en los que algunas personas que se dedican a la docencia eh, nos dicen, ve, yo quisiera saber cómo mejorar, puedes escuchar una clase, incluso en profesores universitarios. Y cuando escuchamos nos damos cuenta de que se ha mecanizado un discurso que es muy abstracto, que comienza a rodar de manera automática y no utiliza estrategias discursivas o las utiliza como mecanismos de emergencia, cuando de pronto ya el grupo está muy desvinculado y entonces como que ahí sí toca acudir a un ejemplo o ahí sí toca comprobar si las personas están entendiendo. Entonces, nos parece importante hablar de estas estrategias en mediación porque si las tenemos en cuenta desde antes de hacer la experiencia, desde su mismo diseño, y que podamos involucrarlas en el durante, eso va a hacer que la mediación, digamos, favorezca más el aprendizaje. Entonces, hay tres grandes categorías acá. Vamos a ver, responder a lo que dicen los estudiantes, la repetición, la confirmación, la reformulación y, por último, la elaboración. ¿Cierto? Cuando nosotros decimos, bueno, recordemos el objetivo de esta experiencia, es promover reflexiones sobre las habilidades que se requiere para mediar una experiencia de aprendizaje activo. Ahí estamos entonces acudiendo a la repetición, pero si yo repito lo que Margarita dice, lo que Marcela dice, también tiene un sentido, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que es el sentido de repetir lo que una persona en la experiencia está diciendo? Se me ocurre que es también como dar claridad. El ejemplo que se me estaba ocurriendo, como yo conectaba esto de reformulación, es cuando, por ejemplo, tú me preguntaste en el juego inicial, como yo sí fui claro y yo dije, ah, vamos a hacer un juego de tal. Pues es como saber si sí le estoy comprendiendo al otro. Es por ahí. Sí. Otro ejemplo que recuerdo es en estos días hicimos un podcast con una persona, una investigadora, y ella tenía que decir palabras que no son cotidianas, le tenía que decir queratinocito y fibroblasto a un niño y una niña de 7, no, de 8 y 10 años más o menos. Entonces me pareció sorprendente que ella era muy consciente del lenguaje, porque ella en cada momento les decía, ¿recuerdan esas dos palabras? Y ellos medio se enredan y ella decía, no, es que es muy importante que las recordemos y son muy difíciles, yo sé, pero las vamos a repetir porque ellas son las que nos permiten entender el mundo de lo que estaban hablando, que en ese caso era pues una cosa de biología. Entonces me pareció súper bonito porque utilizaba todas estas que vemos aquí, confirmación. Cuando yo valido el discurso del otro, yo te digo, ve Marjorie, sí, esa idea es importante para esta experiencia de aprendizaje. Y no solo esa idea, una pregunta o una ignorancia, un susto, un miedo, que tú digas, profe, es que a mí me da miedo esto, y yo pueda validar tu miedo en frente del grupo. Eso no sabes lo valioso que es. ¿Tú crees que cómo te sientes si el profe, que es el que, digamos, desde la visión de los estudiantes, tiene como ese rol principal en el aula, valida tu susto, tu miedo, tu emoción?
¿Tú qué sientes cuando dicen, ve, Marjorie siente el mejor de los miedos y vamos a conversar de ese miedo? Yo me siento incluida, pero también siento que emociones, o sea, que todas las emociones son válidas, porque a veces nosotros le huimos a cierto tipo de emociones en el aprendizaje. Yo creo que en el aprendizaje es significativo incluir las emociones. Entonces, yo personalmente me sentiría incluida. Cuéntenos ustedes en el chat si sus experiencias de aprendizaje recuerdan a una docente, un docente que los haya hecho sentir incluidos, incluidos. Ustedes digan, ve, si yo hablaba y eso sí hacía parte de la clase, no era como que una, ¿cómo es que dicen? Una bengala, un tiro al aire, no, bueno, esa palabra no me gusta. No Utilicé sé, una metáfora violenta, pero no, no quiero tiros al aire. no. Un pajarito sin rumbo, bueno. Entonces, bueno, la repetición, la reafirmación, Ok. la reformulación y la elaboración son estrategias que permiten entonces validar lo que el otro dice y construir sobre lo que ya me están brindando en clase. También está uso de pistas y estímulos, que aquí, por ejemplo, el crucigrama que utilizamos es una estrategia discursiva en el sentido de que Sara nos decía, denos pistas. Ella nos hizo utilizar una estrategia, ¿cierto? Para que entonces hubiera un ritmo discursivo distinto. Cuando uno da pistas, también permite lo que habíamos dicho, como cierta progresión, cierto acercamiento armónico a un concepto. Ujú. La que sigue, yo creo que pues preguntas y contrapreguntas es, te voy a decir, hay una secuencia que en docencia es la más conocida, que es pregunta, respuesta, evolución. Es la que usan todos los docentes y eso está, Ajá. o sea, que es interesante cuando yo hago una pregunta, tú me la respondes y yo te digo algo que pasa con esa respuesta. Ahora más adelante hablaremos de la importancia de qué se hace con esa información y solamente no sea una comunicación entre quien habla y el docente o la docente, sino que realmente qué significa que sea una actividad grupal. Y por último, en esta última categoría de describir experiencias de clase, que tú las has utilizado mucho en este momento, es la recapitulación. Cuando Ujú. yo cuento en qué vamos. ¿Por qué? Porque hay personas nuevas que se conectaron. ¿Por qué? Ah, Porque uno se puede haber distraído y perdió la pita. de Porque acuerdo. muchas cosas. Entonces, en ese sentido, uno puede hacer una recapitulación literal contando, vea, Margarita dijo esto, Marcela dijo esto, Sara dijo esto, Nana dijo esto. O también puede utilizar una reconstructiva, que es de ir como volviendo a armar ese edificio que tenemos Ok. a partir de cosas selectivas, como las ideas principales que ha dicho el grupo. Y también has utilizado utilizar frases del tipo nosotros. No, tú no dices, David, tú y yo vamos en esto en la experiencia, ¿no? ¿Cierto? Porque sabemos que nos acompañan personas que se conectan de manera virtual, entonces también ese uso del pronombre nosotros también hace sentir que la otra persona hace parte de la experiencia de aprendizaje. Ok. Y yo no me voy a detener mucho en esta también porque creo que, ay, ¿qué pasó? No sé devolverlo, a pesar, a ver, allá. Y creo que lo hablábamos antes, ¿cierto? De cómo comprobar la comprensión, promover los significados compartidos, ¿cierto? Cuando yo hablo de relaciones de cuidado, de participación, yo agregaría una función del mediador y es crear significados compartidos. Yo, ¿cómo garantizo que en mi experiencia de aprendizaje todos sí estamos comprendiéndonos entre todos? No es que el docente o la docente le entienda al que está hablando, pues que, es que si no, entonces haríamos la educación por teléfono, ¿cierto? O sea, yo te llamo y tú me O dices que por parejas. entendiste, o por parejas. Aquí, ese sí, para mí yo creo que eso me parece muy conmovedor del taller o de las metodologías activas y es la sensación de nosotros. Si tú, Marjorie, me dices algo, yo le pregunto, Margarita, ¿tú le entendiste a Marjorie? O yo le puedo decir, Sara, ¿qué te genera eso? ¿Qué sensación? Y Ujú. Sara diga, ah, no, me dio enojo. Ah, sí, pues como que lo que también tú dices, como también promover que está bien emocionarse en el taller y que está bien que el otro me genere cosas y que está bien no entender, porque ese no entender es un punto de partida para yo saber qué hago, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la plenaria, el trabajo en parejas, el trabajo en subgrupos, es muy importante también como estrategia discursiva, eh, porque es una manera de organizar el discurso. Cuando yo digo, vamos a pensar primero en manera individual, luego eso lo vamos a hacer en parejas, luego de a 4, luego de a 8 y luego todo el grupo. Ahí yo estoy dándole ritmo al discurso y generando como subdiscursos o discursitos, ¿cierto? Que después voy a ir a contrastar, a ver qué hay, para dónde están las tendencias. Bueno, entonces creo que es importante tener en cuenta esos momentos, cómo
contribuyen a esa construcción grupal. Y en la narrativa, creo que también lo hemos hecho ya en este taller. No sé si alcanzas a leer esta última que dice mantener la narrativa. Sí. ¿Tú qué destacarías de esas viñeticas que hay ahí, esas 5? Para mí es importante, yo lo entiendo como que cuando nosotros vamos a tener un espacio formativo o una clase, hay una narrativa que ya está, que alguien lo puede tener en una guía, ¿cierto? O lo puede tener descrito en palabras claves. Y la que más destaco es revisar el progreso de la narración. Pues como que estar conscientes con respecto a ese feedback que nos da el grupo, porque tú decías algo como, ahorita dijiste algo como el entendimiento mutuo, hablaste del entendimiento mutuo, entonces yo siento que revisar el progreso de la narración es también saber si el otro sí me está entendiendo lo que yo quiero llegar, o sea, al punto al que yo quiero llegar, y si no, pues, ¿qué puedo hacer para que se llegue a ese objetivo? Ahora, nosotros sabemos que en el aprendizaje no siempre vamos a llegar al objetivo como nos lo planeamos y eso hace parte también del aprendizaje activo, esa capacidad de adaptación. Pero yo sí creo que es importante ir revisando e ir haciendo como las adaptaciones al ritmo de cómo va esa narrativa o si no, el último punto que dice allí, reorientar la discusión, ¿cierto? Como volver a focalizar o reorientar. Entonces, bueno, creo que en términos de estrategias discursivas tenemos muchísimas y además también tenemos unos referentes que recuerdan que les habíamos dicho que íbamos a estar teniendo referentes también. Si tienen preguntas, nos las pueden dejar acá en el chat de Facebook, que nosotros después las vamos a revisar y vamos a tener un espacio al finalizar. Entonces, este texto que nos recomienda David es sobre estrategias discursivas específicamente, pero también van a encontrar elementos para el aprendizaje súper significativos. Yo lo leí, el mismo artículo, pero lo leí ya desde una visión más desde la psicología y créanme que es un artículo con una riqueza para nosotros como mediadores que ojalá puedan sacar el tiempo y revisarlo. Además, es un artículo corto. Entonces, nosotros veníamos en un recorrido, ¿cierto? Miran que aquí hay otra estrategia discursiva, estoy recapitulando. Entonces, nosotros veníamos en unas herramientas para la mediación. La primera eran las estrategias discursivas y ahora vamos a hablar de la participación de grupo. Para la participación de grupo le hemos preguntado a John Freddy, que es una de las personas que participa en nuestros talleres con la BLAP, cómo promueve la participación en su grupo. Entonces vamos a compartirle lo que nos contó John Freddy. Hola, buenas noches. Un saludo muy especial desde la ciudad de Bogotá. Mi nombre es John Freddy Vargas, soy profesor de Español y Literatura del Colegio José Martí. Frente a la pregunta de cómo motivar a los chicos en la presencialidad, lo hacía, por ejemplo, irrumpiendo en el aula con la oralidad, les contaba historias, no empezaba el tema de la clase, les contaba una historia que como que les generara otra forma de sentir y otra forma de pensar. Luego, ahorita que estamos en la virtualidad, lo que hago es trabajar preguntas y curiosidades, efemérides, las efemérides son fundamentales. También trabajo juegos en línea, así como votaciones, y eso me permite generar como un aprendizaje activo. Y esa es la manera en cómo yo vinculo a mis estudiantes a las clases. Muchas gracias, un saludo muy especial allá a Medellín, a la Universidad de los Niños de AFI. Gracias, John Freddy. Un saludo también para ti. Entonces, John Freddy, recapitulando, nos hablaba de, él introduce historias, él introduce juegos, curiosidades. David, ¿qué es esa palabra tan rara de efemérides? Efemérides son aquellos hechos o sucesos que se conmemoran en una fecha. Ok, entonces esa es la forma en que él promueve la participación y pues no podemos hablar de participación en un grupo si no promovemos nosotros mismos desde este taller estrategias para la participación. Entonces para eso les vamos a proponer un ejercicio. Este ejercicio que lo vimos en parte en nuestra segunda sesión tiene que ver con si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Vamos a leer 4 frases o 4 premisas y ustedes nos van a ir escribiendo si ustedes están de acuerdo o desacuerdo con la misma y el por qué, ¿cierto? Ampliar un poco la información. Entonces, la primera frase que tenemos es, si el grupo no está de acuerdo, no se puede avanzar. ¿Ustedes creen o ustedes están de acuerdo o desacuerdo con esta frase? Si yo tengo un grupo y ese grupo no está de acuerdo con una temática o con una postura, entonces yo no podría avanzar. Pensemos un segundo
nuestra postura al respecto, ¿de acuerdo o en desacuerdo? Acuérdense que acá no hay puntos medios, porque recuerdo que en este juego David la otra vez me dijo, no, es que no es a la mitad, o está de acuerdo o está en desacuerdo. No, pero por el contrario también dije, si alguien nos quiere argumentar por qué está tres cuartos hacia un lado, también creo que Ah, podemos ya me admitir cambió eso. las reglas, David. Yo, por ejemplo, yo aquí te diría, dime qué es avanzar y te diré si se puede o no, ¿cierto? Porque si tú dices, Mm. ah, no, es que avanzar es que cumplamos los objetivos de aprendizaje de hoy y que todos tengan que saber las partes de la célula, o avanzar es que yo pueda evacuar rápido esta unidad didáctica y pasar a la otra porque tengo que cerrar periodo. Entonces yo te diría, si todos tienen que saber cuáles son los órganos de la célula, tal vez si no están de acuerdo en algo, tal vez no pueda avanzar. Pero si mi... Pero entonces es de acuerdo a la temática también, en eso que tú Y yo estás creo, diciendo. Y yo creo que al marco, ¿cierto? Es decir, si yo estoy en un marco de aprendizaje activo, Ujú. entonces avanzar será una cosa, que avance el grupo. ¿Y qué es que avance el grupo? Que aprendan a tener relaciones de cuidado. Pero también que aprendan a entenderse mutuamente. Que aprendan a emocionarse, a interesarse, no solamente a comprender. Entonces, en ese sentido, yo digo, no, para uno aprender a convivir, a discutir, entonces, si se avanza, si no están de acuerdo, si se avanza. Entonces yo creo que depende también de donde se enmarque uno y de qué entienda por avance, pero si estamos en aprendizaje activo, yo estaría en desacuerdo con esta oración. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que nosotros a veces, bueno, lo voy a hablar por mí, no puedo hablar por el nosotros ustedes nos irán contando en el chat, pero yo pienso que a veces me da miedo o cuando yo empecé como en este rol de mediación, a mí me daba miedo el disenso. O sea, cuando todos no estaban de acuerdo, yo me preocupaba porque yo pensaba que todos teníamos que ir como en un objetivo, o cuando alguien yo ya tenía planeadas las cosas y como que se salía de ese plan, entonces yo me empezaba a preocupar porque no estaba cumpliendo ese plan. Y creo que es una de las cosas que he aprendido en mediación y es que pues que no todos vamos al mismo ritmo y que el disenso es permitido. Entonces, frente a esta frase, si el grupo no está de acuerdo, no se puede avanzar, yo estoy en desacuerdo, ¿cierto? Y Pues ahora hay que está ritmos distintos. de acuerdo, y yo creo que si estamos hablando de una educación que nos prepare para la vida, nos tiene que preparar para el conflicto y para los desacuerdos. De acuerdo. Salimos y, por ejemplo, en las discusiones políticas no tenemos que estar de acuerdo, aunque Ujú. sí sería muy interesante que hiciéramos el ejercicio de entender la posición del otro, desde sus emociones, sus razonamientos. Entonces creo que tal vez si estamos hablando de aprendizaje activo y de una preparación en habilidades, es fundamental que aprendamos a estar en desacuerdo. David, yo te voy a invitar a que hagamos este paso rápido por estas frases para que nos podamos enfocar luego en dinámica de grupo, pero sobre todo en recoger, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos nombrado hasta este momento y por qué es importante este rol de mediación en el marco del aprendizaje activo? ¿Listo? Bueno, entonces la segunda frase es una clase bien diseñada da espacio a la espontaneidad y las emociones del grupo. Una clase bien diseñada da espacio a la espontaneidad y las emociones del grupo. Eh, yo estoy de acuerdo. Pues estoy de acuerdo porque para mí es fundamental eh, la emoción en el aprendizaje, ¿cierto? Entonces la espontaneidad yo la asumo como con el asombro, con la sorpresa, creo que es válido, así a uno le dé susto, a mí. A mí a veces la espontaneidad en un grupo me asusta porque no sé a qué voy a llegar o cómo se va a comportar ese grupo, pero también siento que esa emoción es lo que también me permite conectarme con el otro. Entonces, yo estoy de acuerdo en que una clase bien diseñada da espacio a las emociones y a la espontaneidad. ¿Tú qué piensas, Claro, y David? además estamos hablando de ser empático y de ser vinculante, pues digamos que el vínculo no es meramente cognitivo. Entonces, creo que si yo quiero que haya una conexión real entre las personas, de la experiencia de aprendizaje y un conocimiento, es fundamental que algo suceda, ¿cierto? Yo creo que en la Universidad de los Niños, por eso, en el diseño incluimos estímulos, como lo decíamos en la sesión número 4, la cual le invitamos a ver, y es que el estímulo es pasar del desinterés al interés por algo. O sea, algo me da lo mismo y por algo que el docente, en este caso el mediador, hizo, ya no me da lo mismo, ya hay algo que me quedó sonando, algo que tengo que saber. Entonces, creo que es interesante conectar esto del vínculo
las emociones y los estímulos de yo qué estímulos introduzco en la experiencia. Eso me ayuda a mejorar la mediación. Mario dice, Marcela, debe haber apertura, sí, pero todos vamos al mismo ritmo. Creo que es referente al anterior, ¿cierto? Sí, exacto. De acuerdo o en desacuerdo, el silencio obstaculiza la participación. Yo puedo hacer una reflexión sobre el silencio en este momento. Yo siento que tú haces una invitación muy recurrente a los silencios elaborativos. Creo que el silencio es importante para los procesos de aprendizaje, o sea, dar tiempo, permitir que el otro piense, que vaya organizando sus ideas que no están organizadas en la misma forma en que las tengo yo, porque yo ya planeé las personas que están en este momento recibiendo la información, no, o las con las que, personas que estamos interactuando. Pero siento que el silencio es un asunto en el que en estas metodologías virtuales a veces nos puede incomodar, ¿cierto? O Ana Londoño, la jefe de la Universidad de los Niños, utiliza mucho el silencio elaborativo y es como que da espacios a que el grupo piense y a que el grupo conecte. Siento que nosotros, o por lo menos yo, a veces me da susto los silencios, pero he aprendido, al igual que adaptarme a las realidades, también he aprendido como que el silencio está bien, o sea, no siempre tengo que hablar porque hay silencio, sino que hay que permitirlos. Lo que pasa Y es que que, creo que en este momento uno se preocupa cuando el otro está en silencio, pero también puede ser una de dos, o que yo tengo que promover estímulos diferentes para integrarlos, ¿cierto? O también que el otro está haciendo unas conexiones que requiere silencio para conectar esa información. Entonces, bueno, lo veo yo como creo desde que dos es muy puntos, pero importante como esa, primero esa empatía y la escucha y aprender a escuchar el silencio. Es decir, qué silencio me está mm, diciendo que las personas no entendieron, están desvinculadas, o qué silencio realmente no sé, están pensando. Muchas veces no dejamos ni que pasen 4 segundos y ya estamos diciendo, ay, pero de a uno. Entonces, yo entiendo, una cosa, si pasan 30 segundos, puede que sea como, ay, o sea, o no están conectados, así tienen la cámara apagada, pero también muchas veces a quien más incomoda el silencio es a la persona que está haciendo el rol de mediador. ajá, Entonces creo que también es interesante, culturalmente eso cambia mucho y en técnicas de facilitación y mediación varía. Por ejemplo, en Estados Unidos, en promedio, las personas aguantan 4 segundos. En Japón aguantan 8 segundos. Pero ese aguantar es realmente que hay, como eso lo llaman el fenómeno crispeta o el fenómeno palomita de maíz. Y eso ya lo sabemos, es que cuando participa la primera persona, es mucho más fácil que los demás comiencen a ajá, participar. de Pero para acuerdo. que participe la primera persona, y esto no aplica para todas las edades, obviamente uno cuando está en preescolar, pues no va a poner a los niños en silencio. Hay que entender pues que esto se adapta a diferentes grupos, pero esa primera persona lo que requiere para participar muchas veces es sentirse ligeramente incómoda con el silencio y decir, no, yo voy a participar. Pero si es el mediador, el docente, quien se incomoda, entonces lo que hace es como volver ese tiempo a cero. Entonces, si yo digo, ay, pero de a uno, entonces me voy a quedar Ya te entiendo. rogando la palabra. Entonces, es Esos silencios interesante estar, elaborativos, ajá. exacto, y ser muy cuidadoso porque también puede ser que no me están entendiendo. Entonces, tengo que revisarme si yo fui suficientemente claro al dar una instrucción o al hacer una pregunta, porque si la pregunta es tan clara, muy probablemente el silencio será elaborativo, Ok. ¿cierto? También depende de De, las edades. David, María Margarita nos dice en el chat que ella ha vivido en los procesos de escritura con los niños que ellos piden silencios para crear, hacer sus esquemas y producir, y que en ese caso, entonces ella considera que el silencio podría ser necesario, ¿cierto? Sí, o sea, definitivamente hay silencios que son importantes y también nos dice que está el silencio presencial, que nos invita a replantear o qué nos indica ese silencio esperado, qué nos indica que, espérate, es ese nivel que nos indica que el nivel de aprendizaje esperado está sin alcanzar. Exacto, o sea, ese silencio que Sí, muestra es el que replantear. no están vinculados, exacto. De Entonces creo acuerdo, que que estoy de nos acuerdo invita a con replantear. ella y eso creo que más adelante miramos los retos, pero es la práctica también la que te va dando indicios Ujú. de, ¿Y qué de si tipo ese de silencio silencio, hay? exacto, porque es que es importante, en la sesión 4 hablábamos de incluir momentos individuales, ¿cierto? Un momento Sí, donde yo solito pueda organizar mis ideas, ¿cierto? Elaborarlas.
pero eso tiene que estar acompañado de una muy buena instrucción. Si yo digo, ay no, piensen algo sobre esto, es muy diferente si yo te digo, escriba 3 oraciones o 3 ideas. O sea, cuando yo te doy instrucciones mucho más claras, ese silencio será más productivo, porque O yo sea, la digo, importancia del diseño del estímulo. Hay que exactamente. diseñar el estímulo. Bueno, y nuestra última frase es, Ay, perdón. el grupo se anima más a participar cuando les pregunto por sus experiencias y los nombro. Sí, de acuerdo. Pues incluso nosotros lo vemos aquí, ¿cierto? Que nos, por ejemplo, nombramos, no sé, a Nana o nombramos a Marcela o a Sara o a María Margarita y creo que eso también les permite no solo tener esa, esa inclusión dentro de nuestro proceso, sino que también eso los hace sentir, no sé, pues es que para mí nombrar, para mí el nombre es fundamental. O sea, a mí no me gusta que me llaman de un nombre, de un tipo de nombre que tengo, pero a mí me gusta que me nombren dentro de las sesiones, o sea, que no me digan como usted, sino que se aprendan mi nombre. Yo me siento muy bien cuando alguien se aprende mi nombre, ¿cierto? Entonces yo creo que nombrar es una estrategia súper importante para este asunto del aprendizaje activo. Entonces yo estoy de acuerdo. Y yo agregaría algo, y es que no es una cosa de forma, es decir, no es como que yo me lo puedo aprender ya, sino que esto conceptualmente No, es muy sólido, porque cuando yo digo, Marjorie dijo esto, pero Nana sí, dijo esto, comienzo a construir, estoy creando la sensación del nosotros, de ¿cierto? acuerdo, Cuando yo digo, es que esto que estamos creando no lo estoy creando yo, estamos creando entre de todos, y acuerdo. ese todos también está compuesto de individuos. Entonces creo que es muy interesante que esta estrategia discursiva de reconocer aportes y nombrar no es un artificio, sino que De realmente es acuerdo. visibilizar la médula del taller, que es una construcción colectiva, y que ese colectivo son personas. Sí, y creo que eso también nos da, David, muchos, pues como mucha información y muchos elementos para este asunto de la participación grupal, que en realidad siento que en este recorrido nosotros ya hemos utilizado distintas formas en que promovemos las participaciones grupales. Y en este caso, bueno, este era el ejercicio que teníamos también como de acuerdo o en desacuerdo, que incluye el disenso. ¿Cierto? Pues como que tiene mucho que ver con incluir el disenso en el aprendizaje activo y estas son dos de los referentes que nosotros utilizamos para ver técnicas de dinámicas de grupo, pero también participación de grupo. Este primero de la Universidad de Cataluña lo pueden buscar para los dos referentes, dinámicas de grupos y participación de grupos. Y el otro de estrategias comunicativas de acuerdo a grupos de edad está en Catalejo, la revista de la Universidad de los Niños. Entonces vamos a volver a recapitular, ¿cierto? En este momento, ¿lo puedes pasar, David, por favor? Sí. Gracias. En este momento tenemos estrategias discursivas que ya vimos, participación de grupo, ¿cierto? Que hemos visto como cierto tipo de estrategias y ahora vamos a mirar la influencia del uso de la voz y el cuerpo como una mediación, como una herramienta para la mediación. Y para esto David nos va a proponer un ejercicio. Bueno, Mario, para ti, dime como elementos relacionados con la voz. Si tú pudieras cambiar tu La voz, voz. ¿qué le cambiarías? ¿Qué cosas se le pueden cambiar a la voz? Bueno, Y me cuentan particularmente, también las personas que ya, están, María Margarita, Marcela, ¿qué se le puede ya. cambiar a una voz? Yo no sé mucho de voces, pero yo sé que la mía es muy nasal. Siempre que yo me escucho, o sea, uno se escucha distinto dentro de uno, ¿cierto? Cuando usted se graba, yo digo, esa soy yo, pero me escucho súper nasal. Si yo pudiera cambiarle algo a mi voz, sería no hablar tanto como así, sino, no sé cómo se mejora eso, pero me gustaría no ser tan nasal. Ese Entonces, sería. uno de los factores que se le puede Hay otra. cambiar a la voz es la nasalidad. Listo. Uno, dime otro. Y la otra que se me ocurre es que yo hablo muy rápido. Entonces, a veces cuando hablo tan rápido, las personas no me entienden o tengo otra cosa y es que, bueno, pero eso ya es más cognitivo, cuando salto de tema en tema. Pero en este caso, de mi voz, hablo muy rápido. Yo no sé si eso se vale en la voz, que hable tan ligero. Eso está María relacionado con la voz. claro que sí, tiene que ver con cómo la manejas, pero que tú podrías cambiarle. María Margarita también nos dice el tono y el timbre. ¿Tú qué entiendes por timbre, Marjorie? Ay, no, Voy a yo no aprender sé la qué es el luz. timbre. Pues, en realidad,
Es un tema que desconozco, entonces cuando tú me dices timbre, yo solo me imagino el timbre que uno toca en la puerta y supongo que el timbre tiene distintos tonos, pues como, no sé, yo escucho la puerta de mi vecina y hay una que el timbre le suena de una manera y a otra le suena de otra manera, entonces supongo que tiene distintos tonos, pero no estoy segura. El timbre es algo que normalmente no podemos cambiar de nuestra voz. Por ejemplo, tú no Ah, puedes, o sea, tú, por ejemplo, sabemos que hay notas musicales, do, sí, re, mi, fa, sol, la, listo. si, pero un do de un violín, tú sabes reconocer, así sea la misma nota en un violín que en un piano, tú vas a saber cuál es el violín y cuál es el piano, Sí, claro. ¿cierto? O una trompeta y un saxofón, o sea, uno siempre, hay algo característico de los sonidos que ese sí no varía, que es el timbre. El timbre depende de nuestra forma, del aparato fonador, la nariz, los dientes, bueno, eso Ya. es de nuestros pulmones, muchas cosas, pero lo que sí podemos cambiar es el tono, ¿cierto? Porque nosotros todo el tiempo estamos hablando en muchos tonos. Entonces yo te voy a proponer aquí, nos dicen la entonación, Marcela, el volumen y la intención. Ajá. Creo que ahí ya hemos cubierto un gran espectro, Marce nos lo abrió, y precisamente vamos a hablar de cómo esas variables pueden facilitar el aprendizaje. Te voy a hacer una primera pregunta a ti y a las personas con las Ujú. que nos están acompañando. ¿Tú has usado un reloj por un tiempo considerable, un mes, 2 meses? Como Sí, que hace se pone el muchos reloj. años, ajá. Hace muchos años no uso reloj, pero sí, sí he utilizado reloj. Y te ha pasado que al principio sentías que tenías el reloj, pero después de un tiempo ya uno no sabe que tiene el reloj ahí. Es más fácil que sienta si no lo tiene. Ah, me pasa con las gafas. Yo ya no Bueno, siento cuando tengo por ejemplo, como hace años no uso reloj, pero yo no siento a veces que tengo las gafas. ¿qué pasa? Tu cerebro está recibiendo siempre el mismo estímulo. Entonces, tus gafas están siempre ejerciendo la misma presión. Es que tus Ujú. gafas no están cambiando de peso, No. ni se les está agregando un olor. O sea, las gafas siempre son las gafas, y tu cerebro se acostumbra y se adapta. Eso mismo pasa con los sonidos. No sé, por ejemplo, qué tan ruidoso sea tu casa, los alrededores, pero por ejemplo, mi casa queda en un lugar que es más bien ruidosito, porque queda cerca de una vía principal, pero yo ya como que no me doy cuenta de ese ruido. Ok. Yo ya no le presto atención. Y eso mismo pasa si mi voz no cambia y la otra persona me está escuchando repetidamente. Y llega un punto donde la persona me dejará de prestar atención, ¿cierto? Sobre todo en eventos, por ejemplo, como una clase que, digamos, se dirige a varias personas, ¿cierto? Es más difícil, pues, que eso pase, por ejemplo, en una conversación cara a cara. Pero digamos que ese es uno de los elementos, la adaptación del cerebro a los estímulos. Ahora bien, ¿por qué lo mencionamos? Porque cuando hay un aprendizaje activo, tenemos en cuenta los periodos atencionales del otro. Es que eso no es como que nos dé la gana o no, sino que digamos que nuestros factores neurológicos son así. Entonces tenemos que tenerlos en cuenta para el diseño y la medición de experiencias. De acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Tomar cierta conciencia. No quiere decir que es que, ay, yo voy a ir a clase y la profesora va a empezar a hablar como si fuera una locutora. Porque claro, tampoco se trata de que la clase sea artificial. De acuerdo. María Margarita nos dice, no sé si es el timbre, en ocasiones hay voces que nos arrullan en conferencias, pues mantienen el mismo color. Sí, es María verdad. Margarita. Y a eso vamos a hablar precisamente. No es necesariamente el timbre. Hay timbres que, pues, digamos que pueden ser más chocantes en principio, Ujú. pero hay algo que llama modulación de la voz. Modulación es que yo tengo control sobre yo cómo hablo. Ok. ¿Y eso de qué depende? De qué tan consciente sea. Porque digamos que esto viene muy naturalizado. Uno normalmente lo está todo el tiempo pensando, ve, yo cómo estoy hablando. Estoy hablando muy rápido. Eso es más fácil que lo noten las otras personas que lo mismo. ¿Cierto? Ahorita vamos a David, hablar de eso. entonces ese cambio en cómo hablo, si más rápido, por ejemplo, en mi caso, ese sería modulación. Entonces, modulación es lo que tú ejerces sobre tu voz. Entonces, si tú hablas rápido, es que tienes un ritmo rápido. Ok. Si tú la modulas, vas a poder modificar el ritmo a tu antojo, ¿cierto? Ok. Entonces, si yo estoy en la clase y estoy generando cierta expectativa, no tiene sentido que yo esté hablando todo el tiempo rápido así porque entonces no me ni siquiera van a entender ya. Pero si yo comienzo poco a poco a introducir algo, voy generando como
cierta tensión en el discurso, yo puedo alargar las sílabas. Entonces, hay cierta conciencia de cómo usar el lenguaje, la voz en este caso, y modularla es ese acto consciente de cambiar aquello que normalmente yo no cambiaría, ¿cierto? Entonces yo puedo empezar a susurrar en ciertos momentos, ¿saben lo que pasó? Es diferente a si yo digo, sí se dieron cuenta de lo que pasó. David, pero eso también es como una estrategia atencional, pues porque con niños, específicamente con niños, yo lo he usado mucho y es como que están, digamos, en un volumen muy alto y lo que yo hago es empezar a bajar mi volumen. Entonces yo empiezo a decir, vamos a hacer no sé qué. Entonces ya como que el grupo empieza a hacer silencio para poder escuchar. Entonces otra vez vuelve y como que se focaliza. También, tiene que ver con lo mismo, y es que hay una novedad, ¿cierto? Como ve, ese sonido que estaba constante cambió. Entonces el cerebro dice, novedad, atención. Entonces tiene que ver eso con la novedad en el estímulo, y es que si yo leo este párrafo, lo voy a leer como si no tuviéramos entonación. Voy a hacer el ensayo a ver si me sale. En el aula activa se propicia una relación con los objetos de conocimiento que considera 4 dimensiones: cognitiva, relación con el objeto mismo de conocimiento. O sea, nadie habla así, ¿cierto? O tú Sí. escuchas a alguien que hable así, una persona que hable así. En algunos casos, pero es algo que tienen ciertos chicos que se llama lenguaje televisivo en psicología y es una característica propia de algunas personas que no tienen como, no recuerdo si la palabra es prosodia, como esa emocionalidad en el lenguaje. Entonces sí Bueno, hablan pero así y entonces se digamos conoce como que, lenguaje televisivo. exacto, pero entonces en ese caso, digamos que es por una condición muy especial, pero digamos que normalmente una persona tiene entonación, Sí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo la manejas? Es otra cosa. Entonces, de acuerdo. si puede que yo todo el tiempo esté hablando así y que yo pueda, que pasa mucho con los discursos acá, que uno escucha que todo el tiempo sube y baja y se queda todo el tiempo, y eso se vuelve un monótono, porque es la misma curva siempre de subida y bajada. Ujú. Pero si eso tiene variaciones, volumen, en ritmo y en todos estos factores que estamos mencionando, va a haber novedad, ¿cierto? Entonces, y las pausas, que es algo que hacen parte del ritmo. Hablar no solamente es decir palabras, hablar también es hacer silencio. Entonces, es lo que lleva a que uno aquí haga las pausas en las comas, que uno pueda tener entonaciones distintas cuando, por ejemplo, dice 4 dimensiones: cognitiva, en relación con el objeto mismo de conocimiento; narrativa, en relación con la forma en que está. Entonces, ahí estoy con la entonación Ok. dando unas jerarquías, ¿cierto? Porque yo digo cognitiva y luego estoy diciendo como algo sobre la Ajá. cognitiva; narrativa, algo sobre la narrativa. Entonces, aquí solamente queríamos como que ustedes se provoquen a escucharse a sí mismos, ¿cierto? Se graben, Ujú. intenten jugar con la voz, jugar. En un principio, uno pues en ejercicios teatrales puede llegar a hacer cosas que no va a hacer en la vida cotidiana. Uno puede llegar a falsear la voz. Yo podría decir, en el aula activa se propicia una relación con los objetos. Pero pues eso me servirá mucho con fines expresivos para explorar mi cuerpo y mi voz. Pero a lo que voy es esto, no tenemos que ser pues locutores ni actores de doblaje en clase, pero sí tener una conciencia de yo cómo hablo me puede llevar a ser, a llamar más la atención de las personas con las que hablo, y no solo a llamar la atención, sino a generar claridad, ¿cierto? Porque esa David, claridad tiene que ver con el ritmo, con el volumen, con la entonación. Dime. David, y una pregunta como rápida para que podamos pasar al otro tema, y es también lo que tú haces con el cuerpo, porque tú, por ejemplo, dices ejercicios de no sé qué, y tú dices, hay cuatro momentos, o también yo lo utilizo mucho, sobre todo ahora que cuando estamos en la virtualidad, pues no tenemos todo el cuerpo para expresarnos, sino que tenemos casi que esto es un plano cerrado, pues para expresarnos, entonces qué tan importante es o no utilizar el cuerpo asociado a ese tono, a esa entonación para los procesos de aprendizaje. Pues mira, en estos días, ahora en entornos virtuales, leí un artículo muy interesante que hablaba de eso, y era a través de la cámara uno dar signos contundentes al otro. Por ejemplo, tú ahorita, cuando yo proyecté el video, inconscientemente hiciste, Sí, sí, sí. si tú hubieras o parpadeado o hecho otra cosa, yo no me hubiera dado cuenta y yo me hubiera quedado con la duda, porque dije, ve, ¿será que técnicamente sí se nos está escuchando? Pero tú Sí. hiciste,
yo ya dije, ah, listo, súper bien. Y yo creo que tú ni siquiera lo hiciste de esa manera, no sé si lo hiciste de manera consciente o inconsciente, pero para mí fue muy, o sea, me dejaste tranquilo. Yo dije, ve, se está escuchando. Ok. Entonces, lo que recomendaban también en entornos virtuales era ser muy contundente, como, sí, se está escuchando, o hola, pues como que la gente entienda que uno está ahí con ellos y que muchas veces el micrófono no permite que se entiendan bien las palabras, o hay personas que tienen que el micrófono va y viene. Entonces, el cuerpo puede ayudar un montón para reforzar esas ideas y que uno diga, ah, sí, es un mensaje positivo, y está haciendo así, o sea, se está despidiendo, o me está saludando, o, o si estamos presentando, sí, te escucho. Entonces, muchas veces la persona puede que no nos escuche bien, pero si vio un dedo pulgar arriba, va a decir súper bien, ¿cierto? Entonces, Ok. al menos en entornos virtuales es muy importante y en la presencialidad sí que sí. Digamos que esto pues es un dato muy trillado, pero decimos más sin palabras que con palabras. Entonces, la manera como yo me paro, y eso también me permite, pues si ustedes se ponen a estudiar cómo mejorar la voz, permite que la voz se escuche más fuerte sin tener que hacer fuerza en la garganta, la manera como yo me dispongo, cómo abro los brazos, es muy diferente, pues así uno está encorvado y se está hablando hacia el pecho, ¿cierto, Mayor? Porque si usted me escucha hablando hacia acá, De este acuerdo. taller sería muy diferente. Y si no siento que me miras, peor. Exacto. Porque para mí es muy Para mí eso es un problema, por importante. ejemplo, porque yo normalmente la cámara mía es esta, pero mi pantalla queda acá. Ajá. Entonces, y es por un problema visual, pero entonces para mí intento mirar la cámara, pero entonces mira lo que genera. O sea, es muy diferente que a uno lo miren, así sea la cámara y no al ojo. Sí, yo me siento incluida. Cuando hay alguien que le está hablando directamente a la cámara, me siento como incluida. Bueno, entonces ya vimos la importancia del tono, el volumen, la entonación, el ritmo, el manejo del cuerpo y también reafirmar, tú dijiste contundente, mandar como mensajes contundentes con el cuerpo, es decir, que ya hemos visto en estas herramientas para la mediación, los organizadores discursivos, estrategias de participación y algunos podrán decir, ay, pero en participación de grupo casi no vimos. Claro, pero si ustedes se devuelven desde nuestra primera sesión, de tardes con la Universidad de los Niños, lo que ustedes van a poder hacer es ya ver estos ejercicios y ver las estrategias y las formas de participación que nosotros proponemos en el marco del aprendizaje activo. Por eso tal vez no nos detenemos mucho como en este punto, sino que también ustedes puedan devolverse en los talleres que hemos dado a lo largo de este mes y que ustedes puedan también observar cómo nosotros promovemos la participación activa en el marco del aprendizaje activo. Ok, acabamos de ver el uso de la voz y el cuerpo y ahora lo que vamos a ver es cómo analizo la dinámica de mi grupo durante la sesión. David, ¿me das una diapositiva más, porfa? Ok. Em, para analizar la dinámica de un grupo, es muy importante que el mediador, nosotros hemos venido hablando como de naturalizar la voz, naturalizar, no sé, los discursos, pero también hemos estado hablando de darnos cuenta de, ¿cierto? De darnos cuenta cómo utilizamos el cuerpo, cómo está nuestra postura, si estamos mirando o no a la cámara, cómo utilizamos nuestro tono, si estamos diseñando de manera que incluyamos al otro. Entonces es como darnos cuenta. Mediar, nosotros lo consideramos como cumplir un doble rol. No solo lo que decíamos al principio, no solo permite guiar, conectar y promover, sino que también el mediador cumple un doble rol. Marjorie, ¿cómo así que un doble rol? Sí, porque es como si hagamos de cuenta que vamos a elegir al chico en la imagen que tiene pelo rojo. Vamos a decir que ese No, es el escojámonos a mediador. nosotros mismos. Hagámoslo con A nosotros nosotros. mismos. Listo. Por ejemplo, Nosotros. cuéntame tú, ¿cómo has cumplido un doble rol en esta sesión? Por ejemplo, cuando nos desviamos del tema, yo hago preguntas para que seamos conscientes de en dónde vamos, o sea, cómo narrativamente vamos, y también cuando miro el tiempo, te invito de manera muy cariñosa a que podamos ir pasando hacia otros temas, ¿cierto? Pero en este caso, por ejemplo, la imagen lo que nos muestra es que nosotros estamos como mediadores dentro de un grupo, pero a la vez nos estamos viendo fuera del grupo, ¿cierto? Por eso mediar, yo siento que es un ejercicio emocional también muy fuerte y cognitivo, porque implica que yo estoy dentro de la dinámica del grupo, pero yo también debo estar fuera de esa dinámica del grupo mirando qué es lo que está pasando allí, ¿cierto? Es como
es como un observador externo. Entonces, la pregunta aquí sería, bueno, ¿y qué es lo que se observa? Entonces, le voy a pedir a David que nos pase a la siguiente diapositiva para contarles que lo que nosotros vamos a observar en una dinámica de grupo son situaciones, son casos, son contextos, pero sobre todo son procesos. Es decir, yo tengo un objetivo claro, ¿cierto? Y una cosa es la participación que hay en el grupo, pero otra cosa es cuáles son esas relaciones que se establecen en ese grupo y para eso yo tengo que ser un observador externo. Entonces yo voy aquí como acompañando unos contenidos, pero a la vez ese observador externo me está diciendo, tené pendiente el tiempo que vas así, mira que estás hablando mucho, entonces corta, eh, estás muy compleja, entonces habla más claro, aquí vas bien y el grupo va bien. Entonces es como tener ese otro observador externo que nos permite reflexionar. ¿Y para qué se reflexiona? Pues teniendo no solo en cuenta cuál es ese objetivo de aprendizaje que quiero alcanzar, sino también teniendo en cuenta que yo hago una observación reflexiva para crear un clima adecuado para el aprendizaje. Es decir, yo estoy mirando, ¿será que estoy incluyendo a las personas? ¿Será que este ejercicio sí permite incluir? ¿Será que este ejercicio sí es activo? ¿Será que este ejercicio me permite establecer relaciones y vínculos y trabajar de manera colaborativa? Entonces estoy dentro de ese espacio de formación, llámese clase, llámese taller, llámese sesión, y también me estoy haciendo este tipo de preguntas acá. Yo también busco promover un sentimiento de nosotros, que creo que es una de las palabras que ha sido transversal el día de hoy. Y es muy importante no solo promover el sentimiento de nosotros, sino crear un clima adecuado para el aprendizaje, porque en los grupos y en la dinámica de grupos, para que se dé una dinámica de grupos más acorde al aprendizaje activo, es importante que los participantes tengan como un cuidado, que se sientan acogidos, pero que también se sientan seguros de dar sus opiniones. Así esa opinión sea contraria a la que ha venido trabajando el grupo, ¿cierto? Y ya David nos lo ha repetido pues a lo largo de nuestra charla, es muy importante también tener esa observación reflexiva para saber si el grupo me está entendiendo. Entonces, no es solo ir aquí a la par en automático, sino también, digamos, salir. Y ahí hay un concepto que David me le das, por favor, cambiar a la siguiente diapositiva, y es este concepto que denominamos metacognición. Y la metacognición, pues en términos teóricos, es como ir más allá de la cognición, o es pensar sobre el pensar, o es buscar cómo reflexionar sobre cómo aprendo lo que aprendo. O sea, es como pensar sobre el pensamiento. Eso tiene que ver con la metacognición y creo que es uno de los elementos vitales en un mediador, porque como les digo, no solo es tan automático, sino que también debe tener ese ese otro observador que le permite ir dándole como una información de cómo va esa narrativa y cómo va esa dinámica de grupo. Mi forma de aprenderme o la imagen mental que a mí me viene a la cabeza cuando hablo de metacognición es esta. Es como una persona que va más allá de la meta, ¿cierto? Es una persona que va más allá. Esa es mi forma, pero cada uno tiene formas diferentes de comprender el concepto de metacognición. Esta estrategia de imaginarme visualmente qué es metacognición, pues es una estrategia de memorización o de mnemotecnia. Entonces, Marjorie lo recuerda desde lo visual, porque yo soy muy visual, entonces yo lo recuerdo desde lo visual, como una persona que va pasando como la banda de una meta. Para mí, así recuerdo metacognición, pero David tiene su propia manera de recordar qué es metacognición y él nos quiere compartir cuál fue esa estrategia que él encontró para recordar esta palabra. Ya a ver por qué Marjorie se está riendo. No. Es merengue, no merengue, es merengue, no merengue, es merengue. Marjorie, usted sí me entendió mi chiste. Pero no es un Yo le digo la chiste. verdad, no lo entendí. Mira, ¿qué género es esta música? ¿Qué género Merengue, musical? Es merengue. ¿Y la letra que está haciendo? se repite, yo no sé. Pero se está preguntando si es un merengue, o sea, es como un metamerengue, es decir, está preguntándose sobre su propia naturaleza, está yendo más allá. Entonces es como que se sale, así como lo que tú dices, se sale de la realidad para preguntarse sobre ese proceso. O sea, por ejemplo, yo aprendo y yo cuando me pregunto cómo aprendo,
cuándo aprendo más fácil, cuándo aprendo más difícil. Este merengue se está preguntando sobre si es un merengue. Entonces, para mí es una mnemotecnia muy clara. Yo lo llamo el metamerengue. Listo. Pero mira, esa es una clave mnemotécnica que te sirve, por ejemplo, a ti y a mí no. Yo nunca hubiera asociado es merengue y no merengue, es merengue con que es un merengue pensando si es un merengue. Pues, no, o sea, yo soy más visual y yo pienso en la Yo soy más metacognición de esta musical. manera. Ok, pero como se nos está acabando el tiempo, David, no quisiera que termináramos sin poder movernos por algunas herramientas metacognitivas. Porque claro, aquí ya la pregunta que queda en punta es, un mediador debe tener estrategias discursivas, saber muy bien sobre el diseño. Para eso nos devolvemos en la sesión anterior y miramos el diseño. Debe saber para quién diseña y ahí vamos a la primera sesión. Debe utilizar preguntas que promuevan y que movilicen el conocimiento. Vamos a la segunda sesión. También, además de discursos pues adecuados y de estrategias discursivas, también debe saber de participación de grupo, del uso de la voz y del cuerpo, pero también debe tener habilidades metacognitivas, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo promuevo esas habilidades metacognitivas? David, ¿tú nos quieres explicar este esquema? Era un poco para elaborar la importancia de la metacognición. Es decir, Ok, hay cosas que yo sé, por ejemplo, yo soy biólogo y yo sé que sé sobre ADN, sobre genética. ok, O yo también soy consciente que hay cosas que yo no sé. Por ejemplo, yo no sé sobre psicoanálisis, ¿cierto? ajá, Pero, entonces yo soy consciente de que yo no me sé eso. Pero yo entonces en esas dos cosas puedo trabajar. Yo puedo o profundizar en genética y saber más, o enseñar porque siento que sé, o puedo ir a estudiar psicoanálisis y a partir de reconocer mi ignorancia, ir a aprender, ¿cierto? Pero sí, hay otra cosa que es el plano no consciente, o sea, hay cosas que tú no sabes que sabes, o hay cosas que tú no sabes que no sabes. Por ujú, ejemplo, ¿te ha pasado que conversando con una persona, eh, alguna de las dos personas se da cuenta de que sí sabía algo, como, ay, yo sí sabía eso, pero no me había dado cuenta? ¿No te ha sí, pasado? sí me ha pasado. Y Entonces, también me ha pasado que, por ejemplo, cuando creo que sé un tema o cuando voy a explicar algo, me doy cuenta que no sé. Cierto que creía exactamente. que había algo que sabía, pero que al momento de explicárselo a otra persona o de escribirlo, me doy cuenta que no lo sé. Entonces, este diagrama es para entender que lo que está en el plano consciente es sobre lo que podemos trabajar de manera mucho más efectiva. O sea, yo puedo, si yo sé que no sé algo, pues yo me puedo poner a estudiar sobre ese algo. Pues que si ni siquiera sé si lo sé, yo no puedo trabajar sobre eso. Entonces, las estrategias que tú vas a presentar a continuación son muy importantes porque ayudan a que uno pase del plano no consciente al plano consciente, a que yo sepa si Ok, lo sé o si no sé la cosa, ¿cierto? de acuerdo. Bueno, entonces nosotros les vamos a proponer para cerrar estas dos estrategias. Una es denominada la escalera de la metacognición. También pueden buscar pues información en internet. Y esta escalera lo que busca es partir como de la base, ¿cierto? En este caso pues lo graficamos en una pirámide, pero es como una escalera, así es el nombre de la estrategia, y es ¿qué he aprendido? Incluso nosotros no lo podemos hacer en esta, pues en esta conferencia, en este taller, y es ¿ustedes qué han aprendido? ¿Cómo lo han aprendido? ¿Para qué les sirve lo que han aprendido y en qué otras ocasiones pueden usarlo? O sea, estas son estrategias que van a permitir unos niveles que a un nivel más alto va a permitir un proceso metacognitivo más alto. Esta es una estrategia que se puede utilizar con adultos, pero eso no quiere decir que los niños no puedan tener procesos metacognitivos. Cuando yo a un niño le pregunto, ve, ¿y tú cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? Tiene que ver con cómo lo ha aprendido, ¿cierto? O tú cómo sabes eso. Tú cómo sabes eso tiene que ver con este segundo nivel en la escala de cómo lo ha aprendido. Ve y tú, y además de hacer eso ahí, ¿dónde más lo puedes hacer? Miren que simplemente es cambiar el lenguaje de las preguntas, pero esta ruta puede utilizarse con niños, con jóvenes, con adolescentes, con adultos, y es lo que nos va a permitir saber yo qué sé. Es decir, pasar de ese plano no consciente a ese plano consciente en el aprendizaje, que es lo que me va a permitir mejorar en mis habilidades. Y una estrategia similar a la de la Mayo, y escalera. antes de pasar a la Sí, señor. siguiente, incluso uno en ese primer nivel de qué he aprendido, uno podría preguntarse, ¿qué no he aprendido? Si ustedes También. se preguntan hoy, ve, ¿qué no aprendí en este taller?
es Sí, que era muy enredado como explicaron eso de contextual, o yo no entendí muy bien lo del metamerengue, entonces no aprendí esa asociación que él hizo. Entonces, de estoy acuerdo. haciendo consciente una ignorancia, y eso también es metacognición. De acuerdo. Y esto tiene que ver con esa aclaración que tú hacías, es que el semáforo para la metacognición, y en este semáforo es que cuando nosotros hacemos un recuento de un tema, por ejemplo, si vamos a hablar del tema de mediación, yo podría dividir como en casillas o yo podría hacer por colores, así como lo propone el semáforo. ¿Qué no entendí? Algo que después de esta serie de tardes con la Universidad de los Niños yo no lo entendí, algo que me genera algunas dudas, es decir, lo comprendí, pero tengo todavía algunas dudas y algo que entendí y podría explicar. Miren que también hay como dominios, es decir, un tema que yo domino se supone que es un tema que entendí y que yo puedo explicar. Un tema que yo entendí, pero que todavía me genera algunas dudas, tal vez es un tema que no domino tanto, ¿cierto? Entonces eso también nos da como luces sobre cuáles son esos contenidos o esas habilidades que yo debería ir trabajando, ¿cierto? Estas son solo 3 estrategias metacognitivas, pero sobre el tema de metacognición hay muchísima información. En este caso, nosotros les traemos 2 referentes. David, ¿lo pasas, por favor? El referente sugerido, el primero es el de Fleibel, que es la persona que acota pues el concepto de metacognición, pero también tenemos otro estudio que tiene que ver con cómo aprender a aprender. Y también hay cursos en línea, ¿cierto? En Coursera, no sé si ustedes lo conocen, pero hay cursos en línea sobre cómo aprender a aprender y que son importantes. Y por último, David, queremos cerrar con Lorraine al comienzo dijo algo, y es que nosotros hoy íbamos a cerrar, pero cuando uno cierra un tema, precisamente cuando hace esas reflexiones metacognitivas, se da cuenta que entre más sabe, más requiere saber sobre ciertas temáticas, ¿cierto? Entonces nosotros acá lo que trajimos fue mm, como una pregunta y es que nos queda en punta o nos queda en reto, ¿cómo fortalecer entonces las habilidades en mediación? Nos gustaría que ustedes en el chat para cerrar nos pudieran decir a partir de lo aprendido el día de hoy, pero también a partir de su experiencia, ¿cómo creen ustedes que podemos fortalecer las habilidades en mediación? Y nosotros hemos traído como 3 cosas que consideramos fundamentales. La primera es reconocerse como aprendiz permanente, es decir, tener apertura, ¿cierto? Apertura a que estamos en un proceso de aprendizaje. La segunda es interactuar con personas que tengan mayor experiencia en el tema, ya sea porque esa persona nos acompaña en ese camino o ya sea porque yo observando pueda darme cuenta de cómo interactúa y puedo aprender por medio de modelación. Y la tercera es evaluarme a mí, pero permitir que otros me evalúen. ¿Tú qué piensas, David, de esta última, de ese asunto de evaluarse y permitir que el otro evalúe? ¿Crees que es común o no? Pues más allá de que sea común, o sea, creo que es supremamente importante permitir las miradas evaluativas. Creo que nosotros, por ejemplo, en la Universidad de los Niños, hacemos, por ejemplo, evaluaciones en caliente, evaluamos las actividades, pero también tenemos espacios para que las personas nos cuenten cómo se sienten según sus habilidades, para ser creadores, que nos digan, no, es que yo no sé resolver conflictos cuando aparecen, o es que si se sale de las cosas del tiempo, no sé qué hacer. Entonces, si uno sigue un proceso educativo con uno mismo, también está permitiéndose aprender, mejorar, consolidar ciertas habilidades y conocimientos. Porque creo que también todo lo que hablamos de metacognición no solo es como para hablar de temas o conceptos, sino que en habilidades. Cuando uno, por ejemplo, otra estrategia, la más conocida, yo creo que es cuando uno le muestra las rúbricas a los estudiantes y ellos saben yo qué espero en ciertas habilidades y sus niveles de desempeño, también es una manera de decir, evalúate a ti mismo, pero también mira lo que tienes por aprender, ¿cierto? Como sé consciente de cuál es el camino que te proponemos recorrer. Entonces, me parece muy importante y bueno, yo creo que vale la pena como crear vínculos incluso dentro de las instituciones educativas donde yo le pueda decir a un docente, ve, una vez al mes, entra a mi clase y me contás qué te parece. De acuerdo. ¿Cómo cambiaría nuestra dinámica si tuviéramos esa conversación? Sería delicioso, pienso yo. Ok. Bueno, quedamos entonces atentos a sus dudas, a sus sugerencias, a sus comentarios.
Personalmente quisiera agradecerles por este espacio que nos abre la Biblioteca Luis Ángel Arango, ¿cierto? Pero también por la participación de ustedes, por la constancia y por el interés en mejorar los procesos de aprendizaje y en buscar otras herramientas que nos permitan mejorar en términos de investigación. David nos ha compartido en el chat el link a la evaluación que les pedimos que por favor llenen. Para nosotros son muy importantes sus comentarios y sus sugerencias. Y David habló algo ahora al finalizar sobre el vínculo. Y yo pienso que cuando uno tiene estos espacios donde se conecta, la virtualidad nos permite conectarnos así no nos conozcamos. Entonces, si en algún momento ustedes requieren algo de nosotros o piensan que hay otras temáticas que podamos abordar, nos pueden escribir ahí mismo en el chat del Facebook, que nosotros vamos a estar atentos a sus comentarios y a sus sugerencias. De mi parte no queda sino agradecerles, David, y pues despídete. No, muchísimas gracias. Espero que hayamos logrado nuestro objetivo, que era promover reflexiones y enriquecer con referentes, con preguntas. Que si queda una pregunta de algo que aprendí, algo que no aprendí, algo que no conocía o que conocía pero no desde este ángulo, todo eso para nosotros es un logro, ¿cierto? Que logramos nuestro objetivo y es que no entramos igual a como salimos. Algo cambió, si sea cognitivo, actitudinal o en comportamientos. Entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estas 5 sesiones. Si no estuvieron, entonces los invitamos a revivirlas porque están en el grupo pues, de profes de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y muchas gracias a la biblioteca por hacer posibles estos espacios.